Cuando la Bludger finalmente se estrelló brutalmente contra el brazo de Harry, y el sonido claro del hueso rompiéndose llegó incluso a las graduadas, las yemas de los dedos de Ron se crisparon. Muy bien, ahora finalmente llega el segmento de lanzamiento de objetos a gran altitud. Reserva de Sweep en el ala del hospital realizada con éxito. Lo que siguió fue aún más farsa. Lockhart, ese idiota, demostró perfectamente lo que significaba matar sin cuchillo, añadiendo con éxito una herida a la herida de Potter. Ron se levantó casi de inmediato y abandonó el ruidoso campo, sin querer quedarse ni un segundo más. Ojos que no ven, corazón que no siente y esa noche, de camino a la enfermería y siguiendo las instrucciones de Snape de ir a ver si Potter está muerto y, de paso, preguntarle si recuerda haber oído algún ruido extraño, Ron caminó solo hacia la enfermería. Snape, en serio, Harry es tu hijo ilegítimo. Ron pensó en algo divertido y no pudo evitar curvar sus labios hacia arriba. Un hombre con el pelo grasiento que nunca se lava el pelo y un hombre con el pelo a la moda, tan engominado que podría ser un tobogán. Sería muy gracioso. Pero cuando se acercaba al ala del hospital, sintió que algo no andaba bien. Cheng y Rin estaban parados como dos dioses de la puerta, uno a cada lado en el medio del pasillo, sus rostros mostraban una seriedad sin precedentes y un toque de pánico. Lan y Xian estaban ligeramente detrás de ellos, con la mirada perdida, sin atreverse a sostener su mirada. Necesito entrar a ver a Potter. Ron frunció el ceño. La inquietud en su corazón comenzó a aumentar. Ronnie, comenzó Rin con dificultad, con la voz seca. Madame Pomfrey dijo, que se necesita silencio absoluto. Solo voy a echar un vistazo rápido. Ron intentó pasar entre ellos. Chen dio un paso de repente, bloqueándole el paso con su cuerpo robusto, con movimientos rígidos como si moviera brazos y piernas al unísono. Harry necesita descansar. Y cuando estos dos tipos comenzaron a preocuparse tanto por la calidad del descanso del Salvador, la mirada de Ron se agudizó, recorriendo lentamente a los cuatro. Cuando sus ojos se posaron en Lan y Rin, sus pupilas se contrajeron de repente. Sus ojos. En ese instante, vio claramente. Tostomoe girando lentamente ante sus ojos. ¿Estás bromeando? Tostomoe. ¿Por qué? ¿Porque Potter se rompió el brazo? ¿O por la estúpida operación de Lockhart? ¿Podría ser que estos dos tontos fueron NTR sin saberlo? Ron miró a Chen y Xian con sospecha, pero solo pudo ver sus expresiones cada vez más asustadas. No. Debe ser algo más serio. Una premonición extremadamente siniestra se apoderó del corazón de Ron. Su rostro se ensombreció al instante, su voz cargada de urgencia y rabia. Te lo pido una última vez, apártate. ¿Qué pasó ahí dentro exactamente? Los cuatro intercambiaron una mirada pero permanecieron firmes, con los labios sellados. Le estaban ocultando algo. En realidad estaban conspirando para ocultarle algo. La anormalidad anterior de Hermione, la rareza de Crabbe y Goyle, y ahora la extraña obstrucción de los miembros de su clan y la repentina activación de su Sharingan, estas cosas combinadas solo podrían significar una cosa, no era Potter quien estaba en problemas en absoluto. Apartarse. Se escuchó un rugido furioso y Ron se movió. Sin usar sus ojos, era taijutsu puro y perfeccionado y su actual ira desbordante. Su golpe de mano golpeó con precisión el costado del cuello de Chen, y su pierna derecha se dirigió hacia la pierna de apoyo de Rin desde un ángulo complicado. Al mismo tiempo, dos pequeñas piedras, sostenidas de alguna manera entre sus dedos, salieron disparadas con un sonido silbante hacia Lan y Xian, quienes intentaban moverse detrás de él. Tan rápido como un fantasma, tan rápido como un alma asustada. Estallido. Ruido sordo. Uf. Chen se desplomó en el suelo sin un gemido. Rin bloqueó torpemente el barrido de pierna pero recibió un codazo en el abdomen y se dobló de dolor. Lan y Xian apenas esquivaron las piedras, pero Ron los alcanzó y les propinó dos simples y directos golpes con la mano en las arterias carótidas, lo que los hizo desmayarse instantáneamente y caer al suelo. Los cuatro subordinados leales ni siquiera pudieron ofrecer una resistencia efectiva y fueron derribados al suelo. Sus compañeros caídos estarían bien. Ron había contenido su fuerza. Se giró bruscamente y empujó la puerta del ala del hospital. Al instante, examina toda la sala. Harry Potter yacía en la cama más interna, con el brazo vendado, mirándolo con sus ojos verdes, abiertos y aterrorizados. Ron Weasley estaba de pie junto a la cama, con el rostro blanco como el papel. Pero Hermione no estaba allí. En un rincón de la sala, detrás de una mampara erigida temporalmente, vio una estatua congelada. Una estatua, sentada y encogida.
Cabello castaño y rizado, una mirada de arrepentimiento y el broche de jazmín roto extendido sobre su pecho, lo cual él sabía muy bien. El tiempo se detuvo en este momento. ¿Y Hermione? 91 Capítulo 91 Hermione, el mundo se derrumbó en esa pequeña pantalla en la esquina, encogido dentro de la estatua detrás de él. Cabello castaño y rizado. Lo había visto dorado por la luz del sol fuera de la ventana de la biblioteca, lo había visto caer sobre su mejilla y la había visto colocárselo suavemente detrás de la oreja. Prefiere la textura esponjosa. Ahora colgaba sin vida. La expresión congelada en su rostro, fue arrepentimiento, desesperación, y una lágrima, suspendida en su mejilla petrificada, reflejó una luz gris. Uchiha Kaito se quedó quieto. Su respiración quedó atrapada en su garganta, dura y muerta. Acosar el jadeo de Potter, Ron el sollozo de Weasley, los gemidos de la ciudad sobre la tierra afuera, todo se desvaneció, desapareciendo en un zumbido agudo en sus oídos. Solo quedó aquella adorable personita. Hermione, Hermione, ¿esto es una broma? ¿Qué nuevo tipo de broma es esta? ¿Hermione está trabajando con Madame Pomfrey para asustarme? ¿Por qué? ¿Porque no he estado leyendo mucho con ella últimamente? Sí. Debe serlo. Siempre tiene ideas muy raras. Dio un paso adelante. Sus pasos eran ligeros, como si pisara algodón. Hermione. Volvió a llamar, tan bajo que ni siquiera se oía, con una cautela ridícula. Esto no tiene nada de gracia. No hay respuesta. Las estatuas no hablan. Deja de jugar. Levántate ahora. Sé que eres tú. Me rindo. De ahora en adelante, iré a la biblioteca contigo todos los días. Estudiaré esas malditas variantes de las runas contigo. Lo quemar. Se acercó un paso más. Pudo ver la textura de su piel, el polvo depositado en sus pestañas. Levantarse. Él le acarició la cabeza como de costumbre, y ahora nadie le apartaría la mano. Áspero, duro, esto no era una ilusión. No es una broma. Fue real. Ella se sentó allí. Frío. Duro. Inmóvil. Silencioso. Ella ya no lo miraría con esos ojos brillantes y ligeramente engreídos. Ella ya no correría a hacerle preguntas con una pila de libros. Ella no frunciría los labios en secreto ni sonreiría por una queja casual de él, ella no, lo llamaría Kaito nunca más. Puaj, un sollozo ahogado de dolor reprimido se escapó de su garganta. Sus ojos estaban secos y ardían intensamente. Hermione, fue a la sección restringida para encontrar la verdad, Ron pronunció una seca explicación desde su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿No era siempre tan lista? ¿No era la más obediente con las reglas de la escuela? ¿Cómo pudo escaparse a un lugar así? La sección restringida, ese olor, ese maldito olor a repollo podrido y huevo rancio. Ella me mintió. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. ¿Qué variantes de runas? Estaba tramando, fue para Harry Potter. Para esa cabeza con cicatriz. Siempre fue para ellos. Idiota. Tonto. Bruja presumida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que cargar con todo sola? ¿Quién te cree que eres? La ira le carcomía el cerebro. Necesitaba esta ira. Esta ira era mejor que la renuencia y la desesperación que lo oprimían. Al segundo siguiente, volvió a aparecer la escena de aquel día. Kaito. Genial, todavía estás aquí. Corrió con los libros, jadeando y con los ojos brillantes. Es ahora o nunca. No podrás dormir esta noche si no resuelvo esto. Nada. Problema resuelto. Gracias, Kaito. Buenas noches. Huyó con los libros, con la espalda apresurada. Ella estaba asustada. Ella estaba ganando tiempo. Ella no quería que él fuera a algún lugar. ¿Estaba ella protegiéndolo a su torpe manera? ¿Y él? Se dijo a sí mismo que ella tenía ansiedad académica. Pensaba que las mentes de las mujeres eran difíciles de comprender. Él respetaba su privacidad. Incluso se sintió un poco aliviado de que ella ya no estuviera obsesionada con Lockhart. Soy un completo idiota. El tonto más grande. Sí, si tan solo hubiera hecho una pregunta más entonces. Sí, me hubiera obligado a seguirla y ver entonces. Sí, hubiera ignorado las estúpidas órdenes de Snape y hubiera bloqueado directamente esa Bludger rebelde, ¿habría terminado antes el juego? ¿Habría llegado a tiempo? Sí, yo hubiera estado allí entonces. De repente, un violento dolor de cabeza lo golpeó, como si un atizador al rojo vivo se hubiera hundido con fuerza desde su sien hasta la cuenca de su ojo, y la escena ante él empezó a dar vueltas y vueltas. ¡Oh, ja!
De repente, las luces del ala del hospital parecieron cegadoras, luego se atenuaron y se cubrieron de un tono parecido a la sangre. Se cubrió el ojo izquierdo. Entre sus dedos se filtraba un líquido caliente. Sin lágrimas. Era sangre. Su visión se reanudó en el intenso dolor y el carmesí. Él lo vio. La vio correr frenéticamente entre los estantes y escuchó el aterrador sonido de gradualmente que la perseguía sin descanso. La vio arrojar su broche, el basilisco desviado por una ilusión, derribando estantes. La vio correr desesperadamente hacia la salida, vio el reflejo de la muerte a través de las fantasmales llamas azules, corre. Corre. La vio en ese instante. Todo el miedo, toda la desesperación y en ese último momento, el arrepentimiento. Kaito, fui demasiado arrogante, lo oyó. No era un sonido, sino el último rastro de pensamiento que flotaba en el aire, solidificado en la piedra. El mismo dolor intenso provenía de su ojo derecho y fluía más sangre. El mundo se quebró ante él y luego volvió a armarse. En lo profundo de su ojo izquierdo, el poder del flujo rugía y gritaba. Clamaba por revertir. Rebobinar. Despojar del tiempo a esta maldita piedra. Devolvérsela. De vuelta a la última vez que la vio con vida. La forma en que corría con libros, con los ojos brillantes, pero que a la vez le ablandaban el corazón. Inversión del tiempo. ¿El costo? No le importó. Podía sentir que si tuviera que revertir por la fuerza una cantidad tan grande de tiempo, para contrarrestar esta poderosa maldición de las artes oscuras, sus ojos podrían ser destruidos. ¿Y qué? Su ojo derecho respondió con otro poder misterioso. Sobre la posición, sobre la existencia. Gritó furiosamente, queriendo abrir el espacio. Sacar a esa bestia de su cuneta. Aplastarla. O sacarla de aquí. Un lugar absolutamente seguro. A la luz del sol. Donde él estaba. Transferencia espacial. Finalmente no pudo soportarlo, dejó escapar un gruñido bajo y cayó de rodillas, con sus brazos abrazando fuertemente la estatua de piedra. Su cuerpo tembló violentamente, golpeado por las dos fuerzas. Kaito. Harry gritó débil y temeroso desde su cama. Ron estaba demasiado asustado para respirar. Uchiha Kaito no podía oír. Su mundo quedó solo con ese gris solidificado. Él levantó la vista. Dos rayas de lágrimas frescas de sangre roja corrieron por su rostro, terminando en un espectáculo impactante. Sus pupilas cambiaron dramáticamente y 9 puntos negros con forma de pétalos se extendieron desde sus pupilas. El poder de bendición del unicornio surgió nuevamente, corriendo hacia sus ojos, solidificándose lentamente en 5 arcos triangulares debajo de los puntos negros, intercalados entre los 9 puntos. Por encima del rojo intenso giraban lentamente patrones negros complejos y nítidos, como dos flores de jazmín nacidas del dolor y el arrepentimiento. Mangekyō Sharingan. Ojos ganados a costa de pérdida. Miró fijamente la estatua de piedra. El patrón en su ojo izquierdo giraba salvajemente, el poder de revertir el tiempo rugía, tratando de liberarse. Inútil. Él no podía ver. Él no podía ver su estado antes de que ella quedara petrificada. La poción de Snape. La bendición del unicornio. Esos estados cotidianos podían registrarse y revertirse. Pero esta poderosa maldición de las artes oscuras, como un muro horrible, bloqueaba firmemente su visión, cortando todas las posibilidades previas. Su poder ocular se derramaba frenéticamente, pero era como chocar contra un abismo y regresar por el mismo camino, en vano. Se acurrucó de dolor otra vez, el dolor en su ojo izquierdo lo obligó a detenerse. Luego, el otro lado. Su cabeza giró bruscamente y su nuevo ojo se fijó en una dirección. La dirección de ese baño abandonado. La fuente de hedor nauseabundo. El patrón en su ojo derecho giraba salvajemente. Mátalo. El poder del espacio reunido, listo para lanzarlo directamente ante ese monstruo. Para hacerlo trizas. Uchiha Kaito. Un grito agudo estalló en la entrada del ala del hospital. Snape se precipitó como la sombra de un murciélago negro, con el rostro lleno de sorpresa y horror. Obviamente había percibido la fluctuación de energía extremadamente inestable e inmensa. Contrólate. Snape gruñó, su varita apuntando directamente a Uchiha Kaito, su voz rápida y urgente, ¿quieres destruir este lugar? ¿O quieres que tu pequeño secreto sea conocido por todos? Los movimientos de Uchiha Kaito se congelaron. Giró lentamente la cabeza. Esos ojos se encontraron con los de Snape. No se podía ver ninguna emoción en ellos. Solo una concentración de dolor, amar.
La respiración de Snape se entrecortó, su mano que sostenía la varita estaba firme como una roca, pero sus ojos se agitaban con olas tormentosas. Vio la sangre en la cara de Uchiha Kaito, vio esos ojos, ¿qué eran? Quítate del camino. La voz de Uchiha Kaito era ronca, inhumana. De lo contrario, te mataré también. Las pupilas de Snape se contrajeron. Al momento siguiente, la figura de Uchiha Kaito se volvió borrosa de repente. No corras hacia él, sino hacia la entrada del ala del hospital. Quería salir. A buscar esa cosa. Snape no lo dudó. Impedimentos. Petrificus totalus. Dos hechizos se dispararon hacia la espalda de Uchiha Kaito. Estallido. Uchiha Kaito no miró hacia atrás. Protego. Una barrera apareció inmediatamente y desapareció detrás de él. Los dos hechizos golpearon la barrera, la luz tembló extrañamente, pero era tan sólida como una fortaleza. El horror en los ojos de Snape se hizo más profundo. ¿Cuánto había ocultado? En ese instante, otro hechizo silbó en el aire, ¡qué estupor! Dumbledore, que había aparecido en algún momento, golpeó con precisión la espalda de Uchiha Kaito con un poderoso estupefi. El talismán escudo había dado todo de sí, rompiéndose en pequeñas partículas. A mitad de su ataque hacia adelante, la luz en esos ojos aterradores finalmente se disipó y se extinguió. Cayó pesadamente sobre el suelo frío, justo en la entrada del ala del hospital, a solo una docena de pies de Hermione. Con la cara pegada al suelo, lo último que apareció en su visión borrosa fueron las puntas de piedra de sus zapatos detrás de la mampara. Lágrimas de sangre que fluían lentamente se acumularon en un pequeño charco entre su pálida mejilla y el suelo. Lo siento, Hermione, fui demasiado arrogante. 92 Capítulo 92. Arresto domiciliario. Dumbledore estaba de pie junto al inconsciente Kaito, su mirada detrás de sus gafas de media luna era profunda e ilegible. Miró la pequeña estatua de piedra en la esquina, luego a los 4 niños Uchiha que yacían en la puerta y finalmente sus ojos se posaron en un pálido Snape. Severus, la voz de Dumbledore era firme, como si nada hubiera pasado, ocúpate de todo. Asegúrese de que el señor Potter y el señor Weasley reciban la atención adecuada. En cuanto a estos, señaló a Chen, Lin, Lan y Xian. Solo intentaban evitar que su amigo cometiera una tontería y usaron demasiada fuerza. Necesitan consuelo y descanso. Ya saben qué decir. Snape tenía la mandíbula tensa. Observó las manchas de sangre aún húmedas en el rostro de Kaito y sus ojos, que emitían un aura inquietante, con los labios apretados en una fina línea recta. ¿Cómo estás? Primer despertar de poder, demasiado emotivo. Necesita un poco de tranquilidad y espacio, dijo Dumbledore en voz baja. Cuidaré de él. Además, informa a sus compañeros de clan que Uchiha Kaito estudiará conmigo y no aparecerá por un tiempo. Diles que no lo busquen y que simplemente mantengan el orden en la academia. Snape parecía estar a punto de replicar, pero al final solo ascendió rígidamente. Entendido. Dumbledore no dijo nada más. Se agachó, ayudó a Kaito a levantarse con cuidado y, con un suave movimiento de varita, sus figuras desaparecieron silenciosamente de la enfermería como borradas con una goma de borrar. Kaito despertó con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de ardor en las cuencas de los ojos. Se encontró tumbado en una suave cama con dosel, cubierto por una colcha de terciopelo bordada con extrañas runas. La habitación era espaciosa, con una decoración extraña pero cómoda. Un fuego cálido crepitaba en la chimenea, junto a la cual se apilaban artefactos y libros mágicos de aspecto antiguo, e incluso había una jarra de hidromiel autorrellenable humeante sobre la mesa. Pero eso no pudo calmar la ira y el dolor que instantáneamente reavivaron en su pecho. Hermione. Una cara petrificada. Un broche roto, mátalo. Saltó de la cama, tropezando antes de encontrar el equilibrio. Sus ojos aún latían débilmente, y un ominoso resplandor rojo tiñó los bordes de su visión. Al mirar a su alrededor, no reconoció ese lugar. «¿Estás despierto, niño?», dijo una voz tranquila desde un rincón de la habitación. Kaito se giró bruscamente y vio a Dumbledore sentado en un cómodo sillón, jugando con un sorbete de limón, como si simplemente estuviera disfrutando de una tarde tranquila. «Vieja abeja. ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde estaba esto? Suéltame», gruñó Kaito, con la voz ronca, y sus ojos recién despertados fijos en el anciano. «Tengo que salir». «No creo que sea buena idea que salgas ahora mismo». Dumbledore dejó el sorbete de limón, sus ojos azules lo miraban a través de sus gafas de media luna, sin culpa en su mirada, solo una profunda comprensión. «¿Qué sabes tú?». Las emociones de Kaito estallaron al instante, la razón y la moderación se hicieron añicos.
Está justo ahí. Frío. Duro. Por ese monstruo escondido en la cuneta. Lo voy a sacar. Y lo voy a moler hasta convertirlo en pulpa. Mientras hablaba, se balanceó hacia la puerta. Me temo que no puedo dejarte hacer eso. La voz de Dumbledore todavía estaba tranquila, pero ya se había puesto de pie, bloqueando silenciosamente el camino de Kaito. No te metas en mi camino. El ojo izquierdo de Kaito de repente se centró en Dumbledore, girando salvajemente. Rebobinar el tiempo. Viejo. Te convertiré en cuando usabas pantalones rotos. A ver cómo me detienes. Un poder invisible pero inmenso surgió inmediatamente hacia Dumbledore. Sin embargo, antes de que ese poder alcanzara al anciano, la varita de Sauco en la mano de Dumbledore tembló ligeramente. Una onda peculiar se expande por el aire, como si el tiempo mismo hubiera sido sutilmente doblado y desviado. Ese poder aterrador, suficiente para envejecer instantáneamente a personas comunes o devolverlas a la infancia, pareció chocar contra una pared invisible y disiparse silenciosamente. La barba de Dumbledore se agitó, con un destello de sorpresa en sus ojos, que luego se transformó en una inflamación más profunda. Un poder muy peculiar. Pero, niña, usar magia del tiempo con un anciano no es muy cortés. Las pupilas de Kaito se contrajeron. No funcionó. ¿Cómo fue posible? ¿Qué clase de monstruo era este anciano? La ira y el asombro lo volvieron aún más imprudente. El patrón en su ojo derecho se ilumina en consecuencia. Reubicación espacial. Te lanzaré al polo sur a jugar con pingüinos. El espacio comenzó a girar y una poderosa fuerza de teletransportación intentó envolver a Dumbledore. Esta vez, Dumbledore frunció ligeramente el ceño. Sintió una sensación de estancamiento a medida que las reglas espaciales que lo rodeaban eran interferidas por la fuerza. No se resistió directamente, sino que se balanceó suavemente, de alguna manera, deslizándose sutilmente fuera de esa área espacial bloqueada, como si hubiera sabido lo que sucedería allí un paso antes. Auge. Una estantería que estaba detrás de su posición original desapareció de repente, y varias botellas de vidrio que había sobre ella cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos. El poder espacial no alcanzó su objetivo. El poder espacial y aún más peligroso, la voz de Dumbledore tenía un matiz de gravedad. Pero así no se resuelven los problemas, señor Uchiha. Deja de balbucear. Los ojos de Kaito se tornaron completamente rojos. Sus técnicas físicas se estallaron y se acercaron, golpeando al anciano con sus puños y pies con fuertes ráfagas de viento. Dumbledore no contraatacó. Simplemente se mueve. Sus movimientos no parecían rápidos, ni siquiera un poco pausados. Simplemente giraba sutilmente el cuerpo, retrocedía lo justo o golpeaba suavemente la muñeca y el tobillo de Kaito con su varita, frenando su impulso. Sus túnicas ondeaban, impidiendo por poco cada ataque. Pero después de una docena de movimientos, Kaito ni siquiera había tocado el borde de su túnica. Todos sus ataques fallaron. Todas sus técnicas oculares fueron fácilmente neutralizadas. Mar maldita. Mar maldita. Mar maldita. Ese viejo murciélago era un monstruo, y esta vieja abeja era de una especie aún más extraña. ¿Hogwarts era un nido de monstruos? Una sensación de impotencia mezclada con rabia, Kaito estaba a punto de perder el control nuevamente. En ese momento, Dumbledore pareció perder la paciencia. Su varita tocada de nuevo, no está atacando a Kaito, sino señalando una baldosa del piso debajo de sus pies. Esa baldosa del suelo se volvió instantáneamente increíblemente resbaladiza, como si estuviera cubierta con mantequilla espesa. Kaito fue tomado por sorpresa, sus pies resbalaron y perdió el equilibrio, cayendo hacia adelante. Antes de que pudiera recuperarse, otro hechizo silencioso voló hacia él. Sintió como si de repente lo hubieran empujado hacia una roca invisible pero increíblemente resistente. Cuanto más forcejeaba, más fuerte lo apretaba, hasta que quedó completamente inmovilizado y cayó al suelo con un golpe sordo, incapaz de moverse. Y déjame ir. Kaito luchó en vano, una presa atrapada, solo capaz de mirar a Dumbledore con ojos que ardían de dolor y furia. Dumbledore se acercó a él, se arrodilló y lo miró. Tienes que calmarte, niño. Aquí estás a salvo. No necesito seguridad. Rugió Kaito. Necesito matar a esa bestia. Aún no ha llegado el momento, dijo Dumbledore sacudiendo la cabeza con calma. ¿Cuándo estará madura? Cuando esté completamente petrificada. Cuando te necesiten. La mirada de Dumbledore pareció traspasarle el alma. Hasta entonces, te quedarás aquí. ¿Aquí? ¿Qué demonios es este lugar?
La sala de los menesteres, explicó Dumbledore con suavidad. Una habitación que solo aparece cuando alguien realmente la necesita. Tu corazón anhelaba un lugar seguro que pudiera contener tus emociones y secretos actuales, y así te respondí. Te proporcionará todo lo que necesitas. Comida, descanso e incluso y objetivos sobre los cuales descargar tu ira. Hasta que te calmes y aprendas a controlar ese nuevo y peligroso poder en tus ojos, este será tu hogar. ¿Una casa? Kaito casi se burló. Sin Hermione, ¿qué clase de hogar sería esta? No puedes mantenerme encerrado aquí. Rechinó los dientes. Puedo y lo haré, dijo Dumbledore con tono inequívoco. Esto es para protegerte, y para proteger a los demás, y aún más y para la victoria final. Kaito lo miró fijamente, respirando con dificultad. Después de un largo silencio, finalmente pudo expresar con sus palabras la pregunta más importante que rondaba su mente. ¿Por qué? Eres tan fuerte que desde el principio supiste que algo andaba mal, ¿verdad? Sabe qué es ese monstruo, dónde está e incluso quién lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué permitiste que hiciera daño a los estudiantes? Dejar que le haga daño a Hermione. Dumbledore se quedó en silencio por un momento, emociones complejas brillando en sus ojos azules. Tristeza, gravedad y una decisión que casi rayaba en la crueldad. Parecía estar sopesando sus palabras. Finalmente, casi suspiró. Porque los sacrificios necesarios y son para que Harry pueda matar a Tom para siempre. Dicho esto, se levantó, sin volver a mirar a Kaito, y se giró para caminar hacia la pared. La pared lisa se onduló como el agua, se tragó su figura y él desapareció. Dejando a Kaito solo, atado por cuerdas invisibles, tendido en el suelo frío. Esa frase resonó repetidamente en sus oídos. Para que Harry pueda matar a Tom para siempre. ¿Tomás? ¿Tom era el estudiante destacado de hace 50 años? ¿El actual heredero de la Cámara de los Secretos? Entonces, y todo esto y la petrificación de Hermione y la terrible experiencia de Colin y Justin y el pánico de todos, y todo fue simplemente sacrificios necesarios para allanar el camino para ese maldito Salvador. Alfarero. El dolor y la indignación llenaron por completo su corazón. Él permaneció allí inmóvil. Sus ojos miraban fijamente el reflejo parpadeante de las llamas en el techo, el misterioso patrón caleidoscópico que giraba lentamente. En su mente, solo había una oscuridad infinita y esa frase fría: viejo, será mejor que reces para que muera aquí, fuente de poder celestial. Progreso actual. 6, 5 y 2/3. 93. Capítulo 93. Lo que más deseo. El incidente en la enfermería fue como una bomba lanzada a la sala común de Slytherin. Su hedor era suficiente para dejar inconscientes a una docena de personas. También llegó la noticia de que Dumbledore se había llevado a Ron para tomar lecciones. Este olor era desagradable para los humanos, pero no necesariamente para las serpientes ambiciosas. Malfoy, por ejemplo, con los ojos parpadeantes, especulaba en secretos y detrás del aislamiento guiado se escondía un castigo más profundo o un secreto. Los 4 miembros restantes de Uchiha parecían más sombríos que el anterior. Chang se frotó el cuello, que aún le dolía, con los ojos abiertos como si fueran a salirse de sus órbitas. ¿Se fue con el director así como así? ¿Sin pelea? ¿Luchar? Preguntó Xian con desdén, ajustándose el hombro que Ron casi le había destrozado. ¿Somos los juntos 4 suficientes para que pelee? Si no fuera por el director. No terminó la frase, pero era evidente que estaban completamente abrumados. Lan estaba sentada en el sofá, retorciendo inconscientemente el dobladillo de su falda con los dedos. Su habitual actitud dulce y animada había desaparecido, dejando solo un vacío. Lynn era la única que seguía erguida, pero sus labios apretados y sus dedos apretados como el jade la delataban. Cállate, dijo en voz baja, el director ya tiene sus arreglos. Haremos nuestra parte. ¿Qué parte? Preguntó Chan irritado. Esperar a que regrese y nos golpee también. Antes de que regrese, la mirada de Lynn recorrió los ojos curiosos y temerosos de la sala común, y bajó aún más la voz. Mantengan el orden. Vigilen a esos idiotas de sangre pura, no dejen que organicen más farsas de herederos. Además, vigila de cerca a Malfoy. Hizo una pausa y luego agregó. Ha estado inusualmente tranquilo últimamente. Ron se había ido, pero el cielo no había caído. Siempre hubo gente inteligente que todavía apoyaba a los Uchiha, como Fabi, como Burstead, como aquellos compañeros de clase que admiraban la fuerza y la tolerancia de Ron. Pero si alguien quisiera que el cielo cayera, tendría que preguntarnos primero si estábamos de acuerdo.
Las serpientes de Slytherin se enroscaron, esperando y vigilando. En la sala de los menesteres, el tiempo pasaba sin mucho significado. Como una bestia atrapada, Ron pasaba todo su tiempo entrenando, excepto comer y dormir. Las miradas que intercambió Hermione le dieron una enorme cantidad de chakra, por lo que ya no tenía que preocuparse por quedarse sin azul. Tanto el elemento fuego como el elemento rayo poseían un poder formidable, y Ron incluso había desarrollado el elemento viento. Ahora podía afirmar que con solo ninjutsu, podía someter a Harry hasta la agotación. Jugó con el talismán escudo de varias maneras, y varios talismanes obstáculo en ángulo se estrellaron contra él sin siquiera un temblor. El efecto de protección de la espada también era bastante bueno. Esas armaduras medievales aparentemente resistentes fueron perforadas con solo unos pocos golpes. Incluso intenté imbuir magia con chakra. Por supuesto, el efecto solía ser explosivo. Bien, al menos la eficiencia de demolición fue de primera clase. Pero no fue suficiente. Lejos de ser suficiente. Aunque podía sentir que su poder ocular se recuperaba y crecía lentamente, el unicornio fallecido realmente le había dado a Ron un gran regalo. Pero el Mangekyou Sharingan no podía usarse a menudo. Ron no quería quedarse ciego y que Cham lo cuidara. Si fuera Hermione, sacrificio necesario, para Harry. Las palabras de Dumbledore resuenan en su mente. ¿Sacrificio necesario? ¿Por qué? ¿Por qué su seguridad debería ser un trampolín para la gloria del Salvador? Viejo loco. Hipócrita. La ira y la tristeza no expresadas le hicieron necesitar una retroalimentación más directa, ver sus límites y, más aún, y ver en qué clase de monstruo se había convertido. Necesito un espejo. Una vez que surgió este pensamiento, no pudo ser reprimido. Un espejo que podía ver a través de esta piel y revelar qué clase de monstruo yacía en su interior. En cuanto la idea se asentó, la pared del otro lado de la habitación se onduló como el agua. Se levantó una neblina y, poco a poco, apareció un magnífico marco dorado de espejo. Ron se acercó. Sobre el espejo estaba tallada una inscripción extraña. Eriset Straero y Tubeka Fruiton Wasi. Entrecerró los ojos, reconociendo el espejo. Había visto uno durante su primer año, en la habitación donde se guardaba la piedra filosofal. El espejo de Oeset, que muestra los deseos más profundos y desesperados de una persona. Viejo truco. Se burló, preparado para ver a sus padres, para ver el cadáver de Itachi, el odio y la obsesión que creía que estaban grabados en sus huesos. La superficie del espejo se aclaró. Lo primero que apareció a la vista fueron, en efecto, los rostros que no veían, pero estaban borrosos. La mano firme de su padre descansaba sobre su hombro izquierdo. Su madre sonreía con dulzura, con la mano sobre su hombro derecho. En sus ojos había orgullo y una calidez que apenas podía recordar. Pero esto no fue todo. Frente a ellos se alzaba una figura aún más pequeña. De cabello y ojos negros, vestía un pequeño uniforme de clan similar al suyo. Lo miraba con una sonrisa tímida y un poco dependiente. Una chica a la que nunca había visto. Su hermana menor, a la que no había conocido. ¿Qué fue esto? El corazón de Ron dio un vuelco. Antes de que pudiera procesar esta escena demasiado conmovedora, la imagen en el espejo cambió de repente. El pasillo del recinto del clan Uchiha, completamente blanco bajo la luz de la luna. La espalda del hombre estaba adelante, su túnica negra con nubes rojas como sangre coagulada. Y él en el espejo, no sostenía un kunai, sino una chakra katana ardiendo con llamas negras, sus ojos fríos y salvajes, acercándose paso a paso. Itachi se giró lentamente, su rostro ya no era indiferente, sino y una pizca de alivio. Sí, eso es. Una oleada de euforía le recorrió la raíz del pelo. Miedo. Escoria. El hombre en el espejo levantó su espada. La imagen se hizo añicos y volvió a armarse. Toda la sangre y el odio se disiparon al instante. El sol brillaba, como una tarde de verano. Llevaba su túnica de Hogwarts, su expresión era muy relajada. Un poco ridícula. A su lado, Hermione Granger llevaba ese vestido castaño, su cabello castaño rizado caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos también curvados en una sonrisa, sosteniendo una cámara polaroid Moogle, apuntándola hacia el espejo. Detrás de ellos, en el bullicioso jardín de la familia Granger, la parrilla de barbacoa humeaba y las figuras de sus padres estaban vagamente ocupadas en la distancia. Hacer clic. La escena en el espejo se congeló en ese instante. Una foto salió de la cámara ilusoria, descendiendo lentamente. En la foto, él y Hermione estaban hombro, con las cabezas muy juntas, sonriendo como dos completos idiotas.
Ron dio un paso atrás bruscamente, como si sus ojos hubieran sido quemados por la foto ilusoria. ¿Qué clase de espejo roto era este? Los padres y la hermana eran un lujo. Matar a Itachi era una obsesión. Pero esto, y Ron no sabía cómo describir su deseo más fuerte. ¿Lo quería? ¿Realmente quería a esta Hermione, cuya sonrisa era como una flor? Era cierto, lo deseaba. Incluso quería entrar al espejo y tomarse una foto de verdad, pero al final, se quedó mirando fijamente ese rostro sonriente y congelado, sus rasgos vívidos y vivaces, hasta que sus ojos, que giraban lentamente, le recordaron de nuevo la fría realidad. Cerró los ojos, respirando con dificultad. Ya no podía mirar. Aquella cosa era más venenosa que la mirada de un basilisco, clavándose directamente en las partes más sensibles y dolorosas de su corazón. El espejo de Oesedi no mostraba la verdad ni el futuro, sino los deseos más profundos de la gente. Entonces, y lo que más deseaba y era en realidad con Hermione, y ni siquiera podía encontrar las palabras para describirlo. Se sentó de espaldas al espejo, sin mirarse más. Pero esas tres imágenes quedaron grabadas en su mente como una marca de fuego, imposible de borrar. El clan Uchiha se hizo más fuerte a través de la emoción y vivió a través de la emoción. Él realmente amaba a esta hermosa muchacha, por eso ignoró el hecho de que la petrificación podía curarse, por eso despertó estos ojos, por eso y anhelaba un día tan tranquilo en su corazón. La ira y el dolor encontraron un nuevo combustible, ardieron con más fuerza, pero en lugar de arrojar llamas como antes, encendieron las lámparas de larga duración de la claridad y la calma. Necesitaba poder, un poder más fuerte. Su entrenamiento fue casi autodestructivo y su objetivo muy claro. Empezó a reflexionar, a pensar en detalles que había olvidado antes. Los fragmentos pasados por alto comenzaron a unirse. El rostro cada vez más pálido de Ginny Weasley apareció ante sus ojos. Ella siempre parecía estar agarrando y un cuaderno y negro, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Con un sonido nítido, Difindo finalmente dejó el muñeco frente a él, magullado y golpeado, esparcido en pedazos. Fuente de poder celestial, análisis completo. Fragmento del destino. El cuaderno negro de Ginny Weasley. Ron abrió los ojos de repente, el sudor frío empapó su espalda e inmediatamente, cuaderno. Fragmento de alma. Tomás. Las palabras de Dumbledore volvieron a resonar. Para que Harry pueda matar a Tom para siempre. Así que y eso es todo, y el llamado heredero no era alguien que se escondiera en las sombras en absoluto. Había estado entre ellos todo el tiempo. En manos de la persona más discreta. Un escalofrío más aterrador que la ira le recorrió la columna. 94 Capítulo 94. Tenemos que confiar en nosotros mismos. La sala de los menesteres era como una jaula exquisita, aislada del mundo. Ron podía sentir la salida y la puesta del sol afuera, pero no había llevado la cuenta de cuántos días habían pasado. El tiempo aquí se había convertido en una pasta que apestaba a ansiedad y rabia. Dumbledore apareció de vez en cuando, como un fantasma que entregaba comida para llevar, trayendo dulces y unas cuantas palabras de sabiduría exasperantemente vagas y condescendientes. ¿Tus emociones están más estables ahora, muchacho? Estable, mi culo. Ahora mismo, solo quiero perfumar tu barba con iones con una gran destrucción de bolas de fuego. El poder necesita guía, no represión. Bien dicho, pero no lo repitas. Si eres tan capaz, déjame salir y yo mismo guiaré a esa serpiente. La paciencia es una virtud. ¿Podrá una virtud sacarla de la piedra? Si no, entonces cállate. Ron generalmente respondía a estas frases hechas con la parte posterior de la cabeza. Pasaba la mayor parte del tiempo entrenando frenéticamente. Cuando se cansaba, miraba fijamente la pared, mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos meses. La anormalidad de Hermione, la rareza de Ginny, ese maldito diario, las pistas eran como cuentas dispersas. Solo necesitaba el hilo para unirlo todo. Esa maldita cosa debe estar escondida en ese baño. ¿Pero qué podría esconderse en un baño pequeño? Debe haber un pasadizo secreto o una puerta oculta que impida la verdad. Él sabía por qué estaba atrapado allí. Old B tenía miedo de arruinar las cosas, miedo de interrumpir prematuramente el proceso de dorado del Salvador. Está bien, solo espera. Lo primero que haré al salir será destruir ese diario roto. A ver si tu Salvador mata a Tom entonces. Pero esos pensamientos solo le trajeron una satisfacción temporal, seguida de una mayor sensación de impotencia. No podía salir, y el mundo exterior no estaba inactivo.
Después de que Harry y Ron se recuperaron de sus heridas en el ala del hospital, principalmente los huesos de Harry, la realidad les dio una bofetada aún más dura. Las mandrágoras, la única esperanza para todos aquellos que habían quedado petrificados, desaparecieron por completo de la noche a la mañana. El invernadero parecía como si una manada de erumpens frenéticos lo hubiera atravesado en estampida, con macetas destrozadas y tierra volcada por todas partes. Las mandrágoras, casi maduras, fueron arrancadas, pisoteadas hasta convertirlas en pulpa, su savia mezclada con el barro, emitiendo un hedor desesperado y putrefacto. La profesora Sprout rompió a llorar en el acto. A medida que se difundió la noticia, la atmósfera en el castillo cayó al punto de congelación. La esperanza se extinguió por completo y el pánico se extendió como una niebla tóxica. Tenemos que confiar en nosotros mismos. Harry le dijo a Ron, con sus ojos verdes llenos de determinación juvenil. Hermione estaba en el suelo, Ron no estaba por ningún lado, los profesores estaban indefensos. No tenían escapadas. Las pistas parecían conducir de vuelta al principio. Harry recordó lo que había encontrado ese día en el baño de Myrtle. Un diario en blanco con tapas negras. En la guarda estaba escrito: T.M. Riddle. El destinatario del premio al estudiante destacado hace 50 años. Un nombre del que Harry nunca había oído hablar. Por un extraño impulso, Harry empezó a escribir en el diario. Quejas, preguntas, preocupaciones, entonces, milagrosamente, la tinta se absorbió y apareció una nueva escritura en el papel. Hola Harry. Soy Tom Riddle. A través del diario se inició una conversación que abarcó 50 años. Tom Riddle era elegante, comprensivo, como un perfecto estudiante del último año. Le dijo a Harry que sabía sobre la Cámara de los Secretos y que Hagrid era inocente. Puedo mostrarte mis recuerdos. Tom escribió. Harry apenas dudó. Necesitaba respuestas desesperadamente. Cuando su dedo tocó la página, se sintió como si fuera absorbido por un vórtice, la escena ante sus ojos cambió. Hogwarts hace 50 años. Vio a un joven Rubeus Hagrid, alto y torpe. Escuchó el severo interrogatorio del entonces director Armando Tippett, y vio las explicaciones asustadas de Hagrid, pero nadie le creyó. Un prefecto de cabello oscuro y sombrío, Tom Riddle, dio un paso adelante y descubrió el secreto de Hagrid, identificándolo como el que abrió la Cámara de los Secretos y liberó al monstruo. Hagrid fue expulsado. Su varita estaba rota. El recuerdo terminó. Harry de repente volvió en sí, empapado en sudor frío. Hagrid es inocente. Le dijo a Ron con urgencia. Riddle lo encontré. Pero Riddle dijo que había atrapado al verdadero culpable, ¿el verdadero culpable? ¿Quién? Preguntó Ron con entusiasmo. Aragot. Esa araña. Hagrid la tenía como mascota. Los dos se miraron. ¿Una araña? ¿El monstruo de la cámara secreta era una araña? Parecía verosímil. Después de todo, todas las arañas habían huido, Hagrid debe saber más. Declaró Harry. Tenemos que preguntárselo. ¿Pero cómo podrían? Hagrid todavía estaba en Azkaban. Y tal vez Ron tragó saliva con dificultad. Tal vez Hagrid aún tenga y otros pequeños queridos en el bosque prohibido. La idea les puso los pelos de punta. Pero era la única pista. Esa noche, usando la capa de invisibilidad de Harry, los dos chicos tomaron una vez más un riesgo, escabulléndose del castillo y adentrándose en el oscuro y peligroso bosque prohibido. La atmósfera era tan inquietante que podía volverte loco. Cada rama al romperse sonaba como huesos rompiéndose. El aullido de criaturas desconocidas resonaba en la distancia. Te lo digo otra vez, esto apesta. Los dientes de Ron castañeteaban mientras agarraba con fuerza la túnica de Harry. Ya casi llegamos, recuerdo que Hagrid dijo dónde solía alimentarlos y Harry levantó su varita, la luz del lumos era lamentablemente tenue. Encontraron el lugar. Una hondonada cubierta de telarañas gigantes. El aire estaba impregnado de un olor pútrido y un olor distintivo a almizcle. Luego vinieron acromántulas. 1, 2, 10, cada vez más emergían de los oscuros bosques, sus enormes ojos compuestos brillando de hambre, sus quelíceros chasqueando. Harry y Ron estaban espalda contra espalda, sus varitas temblaban tanto que apenas podían sostenerlas. El más grande, del tamaño de un coche pequeño, avanzó lentamente, con voz ronca y baja. Los amigos de Hagrid. ¿La araña estaba hablando? Ron estaba a punto de desmayarse del miedo. Sí, sí. Gritó Harry, armándose de valor. Queremos preguntar sobre lo que ocurrió hace 50 años. Sobre la Cámara de los Secretos.
Aragog, la antigua mascota de Hagrid, emitió un chasquido similar a una tos. La Cámara de los Secretos, esa leyenda, las arañas no hablamos de ella. La evitamos. Es algo de lo que nuestros antepasados nos advirtieron que nos mantuviéramos alejados. ¿Qué pasa? ¿Qué es el monstruo de la cámara secreta? Insistió Harry con entusiasmo. No pronunciamos su nombre. Aragog parecía agitado. Es un enemigo antiguo, muy antiguo, las arañas huimos en cuanto percibimos su movimiento, pero no fue Hagrid quien lo soltó, ¿verdad? Gritó Harry. Fue otra persona. El enorme cuerpo de Aragog se equilibró. Hagrid, es un buen chico. Nos protegió. Pero esa noche, murió una chica. En un baño del segundo piso del castillo. Atraparon a Hagrid, pero sabemos que el verdadero terror, sigue ahí, Mirto. Harry lo entendió al instante. Ese fantasma, Mirdle, que siempre lloraba en el baño del segundo piso, era la víctima de hace 50 años. Gracias. Gritó Harry, tirando de Ron. Tenemos que irnos. Ya era demasiado tarde. Las arañas que los rodeaban se movieron y sus chasquidos se volvieron densos y amenazantes. ¿Sí? La voz de Aragog se volvió fría, los amigos de Hagrid, sería un muy buen regalo, para mis hijos, agarradlos. Las arañas hambrientas avanzaron como una marea. ¡Corre! Gritó Harry a todo pulmón. Los dos muchachos corrieron por sus vidas, con las ramas golpeándoles la cara y el cuerpo, y los chasquidos y los árboles estrellándose pisándoles los talones. Justo cuando el quelícero de una araña estaba a punto de engancharse en el collar de Ron, el Ford Anglia de la familia Weasley, descendió del cielo, furioso y amenazante. Se estrelló contra las ramas con un estruendo, y luego derrapó hasta detenerse frente a ellos con un látigo de cola. Las puertas del coche se abrieron de golpe. Harry y Ron se tambalearon y subieron al coche, y las puertas se cerraron de golpe. El coche rugió, salió disparado por los aires, se sacudió a las arañas enfurecidas que había abajo y salió disparado del bosque prohibido. Dentro del coche, Harry y Ron, conmocionados, jadeaban mientras miraban el maravilloso y egoísta cochecito. Aguanta. Nos va a sacar de aquí. Fue la primera vez que Ron se sintió tan agradecido por su momentáneo lapso de juicio. Harry no estaba de humor para bromas. Su mente estaba llena de las palabras de Aragog. Mirto. Baño del segundo piso. La víctima de hace 50 años. Todas las pistas finalmente apuntaban a un lugar específico, en la sala de los menesteres. Ron no sabía nada de todo esto. Acababa de terminar otra ronda de entrenamiento frenético y estaba sentado contra la pared, jadeando, tratando de ignorar los latidos de protesta en su corazón por el sobreesfuerzo. La pared se abrió silenciosamente y Dumbledore entró, su expresión no tan relajada esta vez. El invernadero ha sido destruido, dijo sin rodeos, con un dejo de cansancio imperceptible en su voz, las mandrágoras, todas arruinadas. La cabeza de Ron se levantó de golpe y sus pupilas se contrajeron. ¿Todo arruinado? Entonces Hermione. Un frío que heló los huesos recorrió instantáneamente sus extremidades, más efectivo que cualquier hechizo, extinguiendo instantáneamente todos sus pensamientos inquietos, dejando solo una desesperación parecida al vacío. Dumbledore observó su rostro pálido al instante y añadió. La señora Pomfrey dijo que la poción restauradora de mandrágora es el único antídoto. Pero ahora, hemos perdido todos los ingredientes maduros. Replantar llevará tiempo, muchísimo tiempo. Mucho tiempo, Hermione tendría que sentarse en ese frío rincón durante varios años. Ron abrió la boca, pero sintió que algo le obstruía la garganta y no podía emitir ningún sonido. Miró a Dumbledore y, por primera vez, el colapso total se reflejó clara e inequívocamente en el caleidoscopio de sus ojos. Dumbledore lo miró a los ojos en silencio por un momento, luego suspiró suavemente, se giró y desapareció nuevamente dentro de la pared. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Ron bajó lentamente la cabeza, mirando sus manos, que temblaban ligeramente por el sobreentrenamiento. Mucho tiempo. Un tiempo muy largo. Finalmente, muy lentamente, pronunció una frase con una voz que solo él pudo oír. Tenemos que confiar en nosotros mismos. 95 Capítulo 95 Necesitamos hablar. La atmósfera en el castillo estaba tan tensa como una cuerda a punto de romperse. El profesor patrullaba con tanta frecuencia que resultaba irritante, e incluso Peeves se sintió intimidado y se quedó callado por la tensión. Todos miraban a los demás con sospecha, especialmente a Harry. Harry y Ron eran como dos conejos siendo perseguidos, viviendo con miedo constante.
Ginny estaba desaparecida, Hermione estaba petrificada y el Uchiha que podría haber ayudado, Chan, había sido secuestrado por Dumbledore. Toda su ayuda se había ido. Solo les quedaba una última pista por seguir. Miradle, murmuró Ron por centésima primera vez, pellizcando distraídamente su puré de papas con un tenedor. ¿Cuántas veces hemos ido a ese baño? No hay rastro alguno. Y de repente Dumbledore llevó a Chan a un lugar que nadie conoce. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que registrar todo el baño como dos ratas. Dijo Harry irritado, con los ojos verdes inyectados en sangre. Estaba bajo demasiada presión. La sospecha del Parcel, los rumores de ser el heredero y el dolor y la impotencia de perder a sus amigos amenazaban con aplastarlo en cualquier momento. Se colaron nuevamente en el baño de Myrtle. Cuanto mayor era la expectativa, mayor era la decepción. No encontraban pistas. Myrtle estaba de luto por su amor que terminó antes de comenzar, frente a un grifo, mientras sus gemidos resonaban en la habitación vacía. Y entonces me miró, como si fuera un bicho repugnante. Myrtle sollozó. Harry se rascó el cabello con frustración, mientras su mirada recorría inconscientemente la hilera de grifos de latón del lavabo. De repente, sus ojos se fijaron. En el costado de uno de los grifos había una pequeña talla. Una pequeña serpiente. Ron, la voz de Harry sonaba tensa, mira eso. Ron se inclinó, entrecerrando los ojos. ¿Una pequeña serpiente? ¿Qué es? De repente, levantó la vista y se encontró con la mirada de Harry. Ambos vieron la misma sorpresa en los ojos del otro. ¿El símbolo de Slytherin? ¿En el grifo de un baño de chicas? El corazón de Harry comenzó a latir con fuerza. Se quedó mirando la serpiente tallada, un extraño impulso lo hizo concentrarse, como si algo en su garganta quisiera salir. Soltó un sonido bajo. Ábrete. El llanto de Myrtle se detuvo abruptamente. El lavabo no se movió, pero el grifo con la pequeña serpiente tallada de repente emitió una luz blanca deslumbrante. Inmediatamente después, todo el fregadero empezó a vibrar violentamente, emitiendo un ruido sordo. Harry y Ron retrocedieron en estado de shock, viendo cómo el lavabo se deslizaba lentamente hacia un lado, revelando una abertura para una tubería lo suficientemente grande como para que una persona pudiera meterse dentro. Dentro estaba muy oscuro y era absolutamente imposible ver nada. Un viento frío, húmedo y con fuerte olor a pescado soplaba desde lo más profundo de la tubería, poniendo sus pelos de punta. La barba de Merlín, murmuró Ron, con el rostro pálido. Lo encontré. La entrada a la cámara de los secretos. Justo cuando miraban la abertura, emocionados y aterrorizados, dudando sobre qué hacer a continuación, una fría voz femenina vino de repente desde la puerta del baño. Como era de esperar, está aquí. Harry y Ron saltaron como si les hubieran pinchado con agujas, sacaron sus varitas en pánico y las apuntaron hacia la puerta. Uchiha Rin estaba parada en la puerta, su expresión tan impasible como siempre, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Detrás de ella estaba Chen, con los brazos cruzados, bloqueando la salida como una torre de hierro. Xian y Lan aparecieron silenciosamente detrás y a su lado, bloqueando por completo todas las rutas de escape. ¿Qué quieres? Harry levantó su varita, con la voz ligeramente distorsionada por la tensión. Ron también tragó saliva, la punta de su varita temblando violentamente. Se acabó. Harry quedó en blanco. ¿Están aquí para atraparnos? ¿Porque somos los herederos? ¿O por culpa de Chan? La mirada de Rin pasó sobre ellos, cayendo sobre la oscura abertura de la tubería, y su ceño se frunció ligeramente. ¿Esa cosa extraña salió de ahí abajo? Preguntó, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del clima. Harry y Ron se quedaron atónitos. ¿Ella no estaba allí para atraparlos? ¿Y a ti qué te importa? Replicó Ron, envalentonado. Claro que es asunto nuestro. Xian se subió las gafas, con un destello frío en los cristales. Algún idiota se metió impulsivamente en un entrenamiento a puerta cerrada, y alguien tiene que limpiar el desastre. Además, uno de nuestros compañeros también resultó herido por la cosa de ahí abajo. Se refería a Hermione. Lan suspiró suavemente, su voz todavía dulce, pero sin su falsedad habitual. Hemos estado observando a esa chica pelirroja, Ginny, durante varios días. Su condición está empeorando y recientemente simplemente desapareció. Ella nunca suelta su cuaderno, lo aprecia como nada más, suponemos que esa cosa es probablemente la clave de la verdad, ¿verdad, Potter? Harry y Ron volvieron a intercambiar miradas de asombro. ¿El Uchiha sabía el cuaderno? ¿Y había estado vigilando a Ginny? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Harry vacilante. ¿Qué más?
Chen resopló con voz resonante. ¿De verdad crees que solo tomamos té y bordamos en la sala común todo el día? Rin interrumpió su mutua indagación y fue directo al grano. Ya encontraron la entrada, ¿qué sigue? No pensarán en lanzarse directamente, ¿verdad? ¿Entregarse como comida para llevar a esa cosa? La cara de Harry se sonrojó. Realmente casi había hecho precisamente eso. Ron puso rígido el cuello. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Coopera. Rin pronunció dos palabras concisas y directas. Cooperar. Exclamaron Harry y Ron simultáneamente, con rostros llenos de incredulidad. ¿Slytherin y Gryffindor cooperan? ¿Y con los Uchiha? Eso sonaba más absurdo que Peeves ofreciendo flores a todo el mundo. ¿Qué más? Se burló Xian, con tus dos cerebros de Troll y tu varita sujeta con cinta adhesiva. Miró con desdén la vieja varita de Ron, que aún brillaba. No sabes nada sobre la situación allá abajo. Entrar corriendo es buscarse problemas, ¿no? Necesitamos un plan, necesitamos información. Al menos necesitamos saber cómo es la situación general ahí abajo. Harry guardó silencio. Sabía que las palabras de Xian eran duras, pero eran ciertas. Casi habían cometido una tontería. Quizás, podríamos preguntarle a Myrtle, recordó Harry de repente, señalando al fantasma que aún sollozaba. Ella fue la víctima hace 50 años. Quizás sepa algo. La mirada de todos se centró instantáneamente en Myrtle. Myrtle se elevó un poco, aparentemente disfrutando de la atención. Ah, ¿quieres saber cómo morí? Se agarró el pecho con dramatismo. Fue realmente terrible, estaba escondida en este cubículo porque Olive Ormby se burlaba de mis gafas, entonces oí la voz de un chico, hablando un idioma extraño, tenía curiosidad por ver quién era, tan pronto como abrí la puerta, vi un par de ojos enormes y amarillentos, y entonces yo, floté, empezó a gemir de nuevo mientras hablaba. Voz de niño. Ojos amarillos. La información coincidió. ¿Viste al niño con claridad? Preguntó Harry con entusiasmo. Oh, no, tilde, Myrtle sollozó, solo lo vi de reojo, era bastante guapo, estaba justo ahí, señaló casualmente en dirección al lavabo. La mirada de todos se volvió a centrar en la entrada oscura y abierta. Las pistas eran claras. La entrada, el monstruo y un chico guapo que lo controlaba. Parece que no tenemos más remedio que bajar. Harry respiró hondo, presionó la varita con más fuerza, y una renovada determinación ardió en sus ojos verdes. Espera. Rin habló de nuevo. Sacó varios objetos pequeños, parecidos a escarabajos de metal, de su túnica y les entregó uno a Harry y otro a Ron. Toma estos. Los pequeños dispositivos de Xian emiten un ruido de alta frecuencia. Aunque no pueden matar al monstruo, deberían poder interrumpirlo, incomodándolo por un rato. Podrían darnos algo de tiempo en un momento crítico. Luego miró a Chen. Eres demasiado grande. Podrías quedarte atascado al bajar. Quédate aquí arriba para brindar apoyo. Si escuchas un gran alboroto desde abajo, o si nos quedamos en silencio durante más de una hora, ve inmediatamente a llamar a un profesor. Hizo una pausa y luego añadió. Llama al profesor Snape. Claramente, en su mente, el decano era 10.000 veces más confiable que ese incompetente Lockhart. Chen asintió pesadamente. Rin miró a Harry y Ron una última vez, su mirada aún sin calidez, pero ahora con un toque de gravedad. ¿Están listos? Harry y Ron agarraron los fríos escarabajos de metal en sus manos, se miraron, respiraron profundamente y asintieron. Slytherin y Gryffindor, Uchiha y El Salvador. Una combinación que sonaba altamente improbable, en ese baño lleno de lamentos fantasmales y hedor a tuberías, forjó una alianza temporal muy inestable pero necesaria. ¿Qué hace la gente de adentro? No saben que es peligroso ahora mismo. 96 Capítulo 96. Aceptación de la actuación. ¿Qué haces aquí? No sabes que es peligroso ahora mismo. La voz áspera de Marcus Flint, como un petardo, explotó en el lavabo, sobresaltando a Myrtle, que volvió al inodoro con solo medio grito. El corazón de Harry casi saltó de su garganta. Sin pensarlo, siseó rápidamente hacia la abertura de la tubería, que aún tenía corriente de aire. Cierren. El lavabo emitió un chirrido que rechinaba los dientes y, lentamente ya regañadientes, comenzó a deslizarse de nuevo a su lugar. Justo cuando la cabeza cubierta de gel de Marcus asomó por completo por la puerta, vendió perfectamente el último centímetro del espacio. Aparte del leve y persistente olor a sangre, todo parecía como si nada hubiera sucedido. La reacción de Rin fue un paso adelante.
Casi inmediatamente se movió de lado cuando el lavabo se cerró, bloqueando la entrada original, y puso una sonrisa que no podría haber sido más falsa. Prefecto Fali. Estamos teniendo un intercambio amistoso entre casas. Su voz era monótona, sonando completamente falsa. Los ojos de Marcus recorrieron la habitación con sospecha. Un fantasma llorando, 4 Slytherin y 2 Gryffindor con aspecto culpable. La combinación parecía extraña sin importar cómo la viera. ¿Un intercambio amistoso? Preguntó Marcus con desdén, cruzando sus brazos. ¿En un lugar como este? ¿Con estos dos? Señaló con la barbilla desdeñosamente hacia Harry y Ron. Creo que solo están aburridos y buscan perder puntos de la casa, ¿verdad? Ahora. Inmediatamente. Regresen todos a sus salas comunes. Que nadie se quede afuera. Es una orden. Ron intentó discutir, pero Harry le agarró la túnica con fuerza. Iniciar un conflicto ahora sería totalmente imprudente. Rin ni siquiera movió una ceja. Estábamos a punto de regresar. Es solo que Potter y el señor Weasley parecían perdidos, y amablemente les indicamos la dirección correcta. Ella enfatizó deliberadamente la palabra amablemente, haciendo que Xian, que estaba detrás de ella, pusiera los ojos en blanco. Además, ¿con qué autoridad nos estás supervisando? La sonrisa de Rin se volvió fría. No recuerdo que el jefe Kaito o el prefecto Faldi nos dieran ninguna orden. No hace falta hablar de autoridad. Es justo y apropiado que un superior dirija a sus subordinados. Marcus agitó la mano con impaciencia. Gryffindors, vuelvan a su torre. Slytherins, vengan conmigo. No se entretengan. Harry y Ron sintieron como si les hubieran concedido un gran perdón y trataron de escabullirse con la cabeza gacha. Espera, dijo Xian de repente. Se ajustó las gafas y su mirada se cruzó con la de Harry antes de apartarse rápidamente. Si la próxima vez tus apuntes de la clase de pociones están tan desordenados como los garabatos de un troll, no esperes que te los vuelva a prestar. Es vergonzoso. Harry hizo una pausa y luego se dio cuenta de que esto era una pista para su próximo método de contacto. Murmuró un vago milímetros, empujó del todavía confundido Ron, pasó rápidamente junto a Marcus y desapareció en el pasillo. Rin entonces condujo lentamente a su gente afuera. Al pasar junto a Marcus, se detuvo por medio segundo, con voz baja pero cortante. Sin duda estás dedicado. Es solo que el alcance de tu intromisión es un poco amplio. El rostro de Marcus se oscureció instantáneamente, pero no dijo nada más, solo miró las espaldas del señor Uchiha y su grupo con sus ojos sombríos hasta que ellos también desaparecieron al final del pasillo. Se quedó solo en el baño, mirando fijamente el lavabo impecable y prístino, con los ojos entrecerrados. Reflexionó sobre algo durante un largo rato antes de escupir, se dio la vuelta y abandonó la sala de los menesteres. Kaito estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, golpeándose las rodillas con las yemas de los dedos. El alboroto exterior no podía alcanzarlo, pero su mente no se había detenido. La mandrágora fue destruida. Esto significó que el camino convencional para salvar a Hermione quedó interrumpido. El viejo abeja lo había encerrado aquí. Esto significaba que no quería que interfiriera con el plan de cultivo del Salvador. Harry y esos chicos y probablemente estaban corriendo como pollos sin cabeza. Rin y los demás y con Rin allí, Chen no debería ser tan tonto como para irrumpir directamente en la oficina del director para secuestrar gente. Así que ahora era un callejón sin salida. Muy bien, muy bien. Tiró de las comisuras de su boca, su rostro inexpresivo. Un grupo de personas se pelean por un cuaderno que estaba destinado a morir, y el único doctor, Mandrake, también fue destruido. Esta trama fue refrescantemente mala. Su rabia y desesperación anteriores se sentían como si hubieran sido presionadas a la fuerza hacia las profundidades del mar. La superficie estaba tranquila, pero debajo, las corrientes surgían. Pero las emociones extremas, por el contrario, dieron lugar a una calma extrema. La ira era inútil, el llanto era aún más inútil. Para romper el punto muerto, necesitaba usar su cerebro. O bien, esperemos el momento en que haya que utilizar la fuerza. La pared se abrió silenciosamente. Dumbledore estaba allí otra vez. Esta vez no trajo ningún dulce. Parece que te has vuelto mucho más tranquilo, observó Dumbledore a Kaito con un dejo de escrutinio en sus ojos azules. Gracias a ti, he estado tan ocioso que solo puedo contemplar la vida. Kaito ni siquiera levantó los párpados, hablando con claridad, sin emoción perceptible. Reflexionando sobre por qué algunas personas pueden ver a estudiantes convertirse en piedra y llamarlo sacrificio necesario con cara seria.
Dumbledore no pareció sorprendido por su agudeza. A veces, la resistencia temporal sirve para una victoria final más contundente. ¿Victoria? Kaito finalmente lo miró, sus inquietantes ojos de Mangekyō completamente inmóviles, insondables. ¿La victoria de quién? ¿Solo la victoria de Potter? ¿Abrirse camino con el sufrimiento y los riesgos de otros? ¿Es este tu gran plan? Es para eliminar permanentemente la amenaza que trajo Tom Riddle, corrigió Dumbledore, con tono aún firme. Esto afecta al futuro de muchas más personas. No me vengas con eso, la voz de Kaito se volvió fría. No hagas que por el bien común suene tan altisonante. Estás haciendo una gran apuesta, con la vida de Harry Potter en juego y el tiempo de petrificación de Hermione Granger, Colin Creevey y otros. ¿Y si Potter fracasa? ¿Y si ese cuaderno esconde otros trucos? ¿Se ha planteado un plan B? ¿O esos sacrificios ya estaban en tus cálculos? Sus palabras perforaron los elevados ideales de Dumbledore, abriendo un gran agujero en ellos. Dumbledore se quedó en silencio por un momento, su mirada detrás de sus gafas de media luna se volvió compleja. Nunca consideró la vida de ningún estudiante como un costo calculable, señor Uchiha. Pero cuando nos enfrentamos a Lord Voldemort, a menudo tenemos que elegir entre opciones malas y peores. Sí, qué difícil para ti. Kaito forzó una sonrisa desprovista de humor. Entonces, ¿ya lo has decidido? ¿Vas a seguir manteniéndome encerrado aquí, esperando a que tu chico dorado regrese triunfante, o a recoger su cadáver? El dios del silencio pasó otra vez. Dumbledore lo miró profundamente, aparentemente evaluando su estado actual, evaluando cuánto peligro se escondía bajo esa calma. Después de un largo rato, el viejo director habló lentamente. Estoy vigilándolo todo. Harry y los demás ya encontraron la entrada a la Cámara de los Secretos. Las yemas de los dedos de Kaito se detuvieron. ¿Lo encontraste? Fue bastante rápido. Pero aún no ha llegado el momento, continuó Dumbledore, necesitamos que la trama siga el guión de Tom hasta el momento en que crea que tiene la victoria absoluta, solo entonces se revelará verdaderamente. En ese momento, será el momento de Harry y el tuyo, de actuar. Kaito se burló. ¿Ah? ¿Todavía tengo un papel que desempeñar? Me siento muy halagado. ¿Qué interpretaré? ¿Apresurarse a convertirse en escudo humano cuando Potter está a punto de ser golpeado hasta la muerte? Su poder es muy especial, señor Uchiha. La mirada de Dumbledore cayó sobre sus ojos, podría ser capaz de manejar algunas y variables inesperadas. Por ejemplo, garantizar que ese fragmento del alma de Tom no pueda escapar. Kaito inmediatamente captó el punto clave. ¿Quieres que destruya por completo ese cuaderno? Dumbledore no respondió directamente, pero su mirada equivalió a una afirmación. No es de extrañar y Kaito se burló por dentro. Manteniéndome encerrado, primero, tiene miedo de que mate el cuaderno prematuramente, segundo, tiene miedo de que asuste a esa alma sin nariz, y tercero, tiene miedo de que me vuelva loco. Cuando se necesita una espada más rápida, me deja salir. Los cálculos del viejo zorro son realmente precisos. Pero no lo dijo en voz alta. Quitarse la máscara ahora no serviría de nada. Él simplemente bajó las pestañas otra vez, ocultando los pensamientos que surgían en sus ojos, su tono volviendo a su anterior monotonía. Entendido. Dumbledore pareció algo sorprendido por su actitud excesivamente cooperativa, pero no dijo nada más. Se giró y caminó hacia la pared, deteniéndose justo antes de que su figura estuviera a punto de fundirse con la pared, dejando un comentario. Pronto te necesitarán en el escenario, solo 10 paciencia. El muro se cerró, volviendo a su estado original. Kaito se sentó solo en la habitación vacía, inmóvil durante mucho tiempo. ¿Ser paciente? Está bien. Esperaré. Espera a ver cómo tu Salvador realiza esta gran obra. Y espera, mi momento para subir al escenario. Lentamente levantó la mano, mirando su palma, como si pudiera ver el chakra fluyendo debajo de su piel. Apretó el puño con fuerza. La calma era la mejor máscara y también la mejor arma. Ahora estaba terriblemente tranquilo. Está bien, Dumbledore, acepto esta actuación. 97 Capítulo 97 El protagonista en el aula de la mazmorra para la clase de pociones. Incluso con el asalto combinado del extraño líquido burbujeante en los calderos y el penetrante olor de los ingredientes encurtidos, el aire de agendas silenciosas y ocultas no podía ser enmascarado. El profesor Snape se deslizaba silenciosamente por los estrechos pasillos como un murciélago gigante, con su túnica negra ondeando y esparciendo un sarcasmo más punzante que veneno.
Longbottom, si la toxicidad de esa mezcla tuya fuera más fuerte, podríamos saltarnos algunos pasos y usarla directamente para limpiar las alcantarillas. Parece que finalmente ha encontrado tu verdadera vocación. Las manos de Neville temblaban como si tuviera Parkinson. En cuanto a ti, Potter, la voz de Snape era como un picayelos, picando con precisión a Harry, parece que la fama no puede llenar tu cráneo vacío. Remover 5 veces en sentido contrario a las agujas del reloj no significa que debas perforar el fondo del caldero. Gryffindor, te regalamos 10 puntos por tu asombrosa estupidez. Harry apretó los dientes, obligándose a mirar fijamente la baba púrpura burbujeante que tenía delante, impidiendo la mirada de Snape. Su mente estaba preocupada por la abertura de la tubería oscura y los gritos de Myrtle. No le importaba en absoluto si giraba en sentido horario o antihorario. Ese viejo murciélago definitivamente lo estaba haciendo con un propósito. Ron, a su lado, no se atrevió a hablar, limitándose a expresar su protesta silenciosa con la mirada, y fue descubierto con las manos en la masa por Snape. Weasley, tus ojos habitualmente apagados están excepcionalmente vivos hoy. ¿Qué? ¿Esperas que tu escasa inteligencia complete la tarea de Potter? ¿O finalmente te has dado cuenta de que el palo roto heredado de tu familia es más adecuado para batir mantequilla que para hacer magia? Si te veo haciendo muecas otra vez, serás el catador de la poción contra la sarna de Madame Pomfrey. El rostro de Ron instantáneamente se volvió del mismo tono que su cabello. En el otro extremo del aula, a los Slytherin no les iba mucho mejor. Aunque la lengua venenosa de Snape era relativamente más suave, la atmósfera de alta presión se aplicó por igual. Draco Malfoy intentó quitar su poción con finga elegancia despreocupada, pero las puntas de sus dedos ligeramente temblorosos lo delataron. Las cartas recientes de su padre Lucius estaban llenas de pistas y advertencias, y la atmósfera cada vez más tensa en el castillo hacía que a Draco le resultara difícil sonreír. Crabbe y Goyle estaban detrás de él como dos dioses de la puerta, tratando de parecer amenazantes, pero desafortunadamente, parecían más como si estuvieran luchando con algo en sus calderos. El cuarteto Uchiha, sin embargo, parecía notable, normal. Rin procesó meticulosamente los ingredientes, sus movimientos tan precisos como los de una máquina. Chen intentó imitarla, pero de vez en cuando necesitaba una mirada de Rin como recordatorio. Las pociones de Xian y Lan estaban perfectamente coloreadas. Sin embargo, Xian fue en gran parte responsable del éxito, mientras que Lan mantuvo su típica y dulce sonrisa, aunque la calidez nunca llegó a sus ojos. Bueno, excepto cuando miró a la persona que estaba a su lado. Harry sintió como si la parte de atrás de su cuello estuviera siendo atravesada por cierta mirada. Sabía que los Uchiha los estaban observando, esperando la señal de próxima clase de pociones. Respiró hondo y, mientras Snape se giraba para humillar el caldero de Seamus, Harry de repente levantó la vista y articuló 3 palabras en silencio en dirección a Xian. Esta noche. Toque de queda. Las gafas de Xian reflejaron la luz levemente. Asintió casi imperceptiblemente y luego bajó inmediatamente la cabeza, como si simplemente estuviera revisando sus notas. El movimiento era tan rápido que parecía una ilusión. Pero Harry estaba seguro de que lo había recibido. En ese momento, Snape, como si tuviera ojos en la nuca, se giró de repente y su fría mirada recorrió toda la habitación. Parece que algunas personas han dejado de luchar con sus fracasos y han comenzado a participar en actividades sociales silenciosas y sin sentido. Alargó las palabras. Quizás necesito encontrarte algo más desafiante que puedas hacer. Como escribir un ensayo de 15 pulgadas cada uno, discutiendo el mecanismo de acción del polvo de piedra lunar en las pociones calmantes y las consecuencias de su uso excesivo. Un gemido reprimido resonó por todo el aula. Maldita mar. Harry bajó rápidamente la cabeza, fingiendo moverse diligentemente, con el corazón latiendo con fuerza. El tiempo restante de clase se volvió increíblemente angustioso. Cada segundo parecía cocinarse a fuego lento en un caldero. Las pociones de Harry y Ron, sin sorpresa alguna, les valieron 2 grandes té, pero ya no les importó. Finalmente sonó el timbre del final de la clase y los estudiantes, como si se les hubiera concedido un respiro, tomaron sus cosas, ansiosos por escapar de esta prisión de la mazmorra. Alfarero. Weasley. Quietos. La gélida voz de Snape los dejó paralizados. Solo después de que todos los demás se hubieron ido, Snape comenzó a caminar lentamente frente a ellos, examinándolos con ojos que podían congelar la sangre.
Aunque no me interesan los sórdidos aviones que traman en sus pobres cerebros, su voz era baja y suave, como una serpiente deslizándose sobre la piel. Debo recordarle que el director Dumbledore ha perdido recientemente la paciencia con los vagabundos nocturnos. Si te vuelvo a pilar apareciendo en cualquier momento y lugar inapropiado, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos negros como dos remolinos sin fondo. Te aseguro que fregar las ollas de pociones para la sarna será tu santuario más cálido durante los próximos meses. Ahora, sal de mi aula. Harry y Ron prácticamente salieron tropezándose de la clase de pociones, con la espalda fría. Seguro que sabe algo. Jadeó Ron, pálido. Él simplemente es habitualmente intimidante. Harry dijo esto, pero su corazón también latía con fuerza. Los ojos de Snape siempre parecieron ver a través de todo. No se dio cuenta de que después de su apresurada partida, una figura corpulenta emergió lentamente de detrás de un gran pilar de piedra en el pasillo. El hombre miró en la dirección en la que habían desaparecido, luego se giró para mirar al cuarteto Uchiha, que caminaba tranquilamente en otra dirección, con sus gruesas cejas fruncidas. Los furtivos Gryffindor, y esos persistentes Uchiha, deben estar pasando algo. Escupió, una expresión despiadada y calculadora cruzó su rostro, luego se dio la vuelta y se alejó. Mientras tanto, Gilderoy Lockhart estaba en su oficina, practicando su sonrisa más encantadora frente a un espejo dorado, ajustando el ángulo de sus patillas por 87ª vez. Oh, es simplemente perfecta, murmuró a su reflejo, esa mirada melancólica pero decidida, esa sonrisa rebosante de sabiduría y coraje. Witchweekly se volverá completamente loca por esta portada. Toc, toc. Un golpe a la puerta interrumpió su autoadmiración. Entren. Gritó Lockhart con su voz más fuerte y entusiasta, tomando rápidamente uno de sus libros, Magical Me, y adoptando una pose que parecía a la vez informal y profunda, como si leyera profundamente. La puerta se abrió y un estudiante de Slytherin entró apresuradamente, cabizbajo, hablando y rápido, como si temiera ser escuchado. Profesor Lockhart, yo acabo de oír a Potter y Weasley, ya esos Obscurus, parecen estar planeando ir al baño de chicas del segundo piso, el que tuvo algo esta noche después del toque de queda. La sonrisa de Lockhart se congeló por un momento. ¿El baño de chicas del segundo piso? ¿Ese lugar sucio y maloliente con un fantasma llorando? ¿A qué iban allí? Pero al segundo siguiente, su instinto de presumir inmediatamente comenzó a apoderarse de su razón. Reunión nocturna. Rompiendo las reglas de la escuela. Y en ese lugar donde ocurrió el incidente fantasmal. Este es simplemente un escenario hecho a mi medida. Gilderoy Lockhart, el guardián de Hogwarts, detiene valientemente una peligrosa broma estudiantil. Quizás hasta pueda volver a leer El Profeta. El titular será, El asalto nocturno del profesor Lockhart frustra una misteriosa conspiración. Oh, espléndido. Su sonrisa floreció de nuevo, aún más radiante y deslumbrante que antes. Entiendo. Se levantó de repente, ajustándose dramáticamente la túnica violeta. No te preocupes, niña. Deja este asunto en manos de tu confiable, elegante, Orden de Merlín, destinatario de tercera clase, profesor Gilderoy Lockhart. Me encargaré personalmente. No habrá peligro alguno en Hogwarts. Le dio una palmadita en el hombro al estudiante, el estudiante parecía estremecerse, luego infló el pecho, como si tuviera una gran responsabilidad sobre sus hombros y estuviera obligado a cumplir con su deber. Parece que es hora de que Gilderoy Lockhart dio un paso al frente y defendió la seguridad de la escuela. Lo al anuncio aire, como si innumerables cámaras invisibles estuvieran grabando su heroica figura. El estudiante se alejó rápidamente, como si se quedara un segundo más pudiera cegarlo. Mientras tanto, Lockhart comenzó a planificar con entusiasmo qué capa usaría esa noche para ser visible y digno, y desde qué ángulo usaría a Stupefi para un verso más elegante. Ah, claro, podría llamar a un testigo fiable, como Snape. No, es demasiado adulador, quizás Filch. No, ese Skip sin duda interrumpiría mi discurso de victoria. No importa, el Lockhart perfecto no necesita testigos, simplemente anuncia la hazaña en el desayuno del día siguiente. Nunca se demostró lo que esos estudiantes iban a hacer en el baño, o si realmente podría manejarlo. Después de todo, en el guión de Gilderoy Lockhart, él siempre fue el único protagonista. Y el protagonista siempre es invencible. 98 Capítulo 98. Tu turno. Los pasillos del castillo a medianoche estaban tan silenciosos que se podía oír caer un alfiler. Las sombras arañaban las paredes y cada armadura parecía mirar fijamente con cuencas de ojos huecas.
Harry y Ron contuvieron la respiración, acercándose sigilosamente al baño de chicas en el segundo piso, oculto por la capa de invisibilidad. Sus corazones latían como tambores. No te encuentres con Filch, no te encuentres con Peeves, no, la puerta del baño estaba entreabierta. Los dos intercambiaron una mirada, respiraron profundamente y se apretujaron dentro. Myrtle no estaba allí. Probablemente estaba llorando en algún baño otra vez. Pero las otras 4 figuras parecían haber estado esperando durante mucho tiempo. Uchiha Rin se apoyó en el lavabo con los brazos cruzados, mientras Chan estaba detrás de ella como un guardaespaldas. Xian observó a Lan arreglarse el cabello en un espejo roto en la pared, aunque no reflejaba nada. Llegas tarde. Rin no giró la cabeza, su voz era excepcionalmente clara en la habitación vacía. Harry se quitó la capa de invisibilidad, jadeando. Snape nos hizo esperar y nos avisó. Teníamos miedo de que se enterara, así que tuvimos que perder el tiempo un poco. HMPH, parece que tu operación secreta es de conocimiento público, dijo Xian, entregándole un peine a Lan con tono sarcástico. Basta de sarcasmo. Replicó Ron, molesto. ¿Y ahora qué? ¿Bajar directamente? Miró la tubería oscura y abierta y tragó saliva. ¿Qué más? ¿Un picnic ahí abajo? Replicó Xian. Cállense todos, los interrumpió Rin, recorriendo con la mirada a Harry. ¿Cómo abrimos la entrada? Harry caminó hacia el grifo grabado con una pequeña serpiente, con su nuez de Adán moviéndose, y se concentró. Ese familiar silbido volvió a emanar de su garganta. ¡Ábrete! El lavabo retumbó y se abrió de nuevo, y un viento frío y maloliente salió corriendo, trayendo una oscuridad siniestra. Todos miraron la tubería oscura sin fondo y guardaron silencio por un momento. Esta cosa no parecía llevarnos a ninguna parte buena. De acuerdo, Harry rompió el silencio, intentando que su voz no temblara demasiado. Yo iré primero, Ron me sigue. Luego, miró al cuarteto Uchiha. Chan se queda aquí arriba, ordenó Rin inmediatamente. Si no hay noticias después de 1 hora, o si oyes algo raro abajo, ve a buscar a Snape inmediatamente. Una vez más elegido al profesor más confiable, negándose a considerar los inconvenientes de Gryffindor. Chan ascendió pesadamente, aunque parecía muy reacio. Iremos al medio, dijo Xian, señalándose a sí misma y a Lan. Rin miró a Harry. Nosotros iremos atrás. La división del trabajo estaba clara. Harry respiró profundamente, levantó la pierna y estaba a punto de subirse a la tubería. Esperan. Una voz estridente e inoportuna resonó de repente en la puerta. Niños. Las reuniones a medianoche están prohibidas. Todos se pusieron rígidos y giraron. Gilderoy Lockhart estaba en la puerta, vistiendo una deslumbrante túnica azul pavo real, su cabello impecablemente peinado y esa característica sonrisa brillante en su rostro. Sostuvo su varita en alto, adoptando una pose que claramente pensó que era muy hermosa. Los calcetines apestosos de Merlín. Harry y Ron se lamentaron al unísono. ¿Cómo llegó este bufón aquí? El cuarteto Uchiha también tenía caras de haber comido una babosa. Profesor Lockhart. Intentó explicar Harry. No somos, no hace falta decir más, Harry. Lockhart entró a grandes zancadas, como si no hubiera visto la tubería abierta, obviamente anormal. Lo sé todo. Solo una travesura, ¿verdad? Jóvenes, es comprensible. Pero como su profesor, tengo la responsabilidad de guiarlos por el buen camino. Se acercó a ellos, con una sonrisa aún más radiante. Ahora, regresan conmigo obedientemente, y podemos fingir que no ha pasado nada. De lo contrario, y movió su varita. Me temo que será un castigo, supervisado personalmente por mí. Podremos revivir juntos mi experiencia de ahuyentar a los ghouls. Fue realmente emocionante. Harry observó su actitud narcisista y desesperada, ansiosa y enojada a la vez. El tiempo apremiaba. No había tiempo que perder con este idiota. Casi instintivamente, él y Ron sacaron simultáneamente sus varitas y las apuntaron hacia Lockhart. El cuarteto Uchiha hizo una pausa, luego sin dudarlo también sacaron sus varitas, invertidas o no, todavía estaban en su poder. 6 varitas, incluida la adhesiva de Ron, apuntaban directamente a Lockhart. La sonrisa de Lockhart se desvaneció al instante, transformándose en sorpresa y un atisbo de pánico. Oh. Niños. ¿Qué es esto? Bajen las varitas. Es demasiado peligroso. Entonces me temo, profesor, que tendrá que venir con nosotros, dijo Harry apretando los dientes y con sus ojos verdes mostrando una determinación sin precedentes. No podía dejar ir a Lockhart. Este tipo seguramente se lo contaría a todo el mundo. ¿Qué?
Lockhart retrocedió un paso. ¿Dónde? Harry apuntó su varita hacia la abertura de la tubería. El rostro de Lockhart palideció al instante. ¿Bajar? ¿Allá abajo? No. No iré. No iré en absoluto. Me temo que no tienes elección, intervino Rin con frialdad, con la punta de su varita apuntando firmemente al corazón de Lockhart. No pueden hacer esto. Profesor de Soja. Recibí la orden de Merlín de tercera clase. La voz de Lockhart se volvió estridente. Cállate, lo interrumpió Xian con impaciencia. Baja tú mismo o te ayudamos a bajar. Elige una opción. Lan suspiró, su voz aún dulce, pero sus palabras fueron todo menos educadas. Profesor, podría haber oportunidades para tomar mejores fotografías allí abajo, tal vez adecuada para la portada de El Profeta. Lockhart miró la innegable amenaza en los ojos de estos niños medio crecidos, luego miró el agujero oscuro sin fondo, y sus piernas comenzaron a temblar. No tenía ninguna duda de que si no cooperaba, estos niños realmente lo derribarían. De acuerdo, dijo con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Pero tienes que garantizar mi seguridad. Soy una persona importante. Nadie le prestó atención. Lockhart, quejumbroso y perezoso, fue el primero en subir a la tubería, con Harry pisándole los talones. Luego vino Ron. Xian le hizo un gesto a Lan para que la siguiera, ella misma cerró la marcha, y Rin, después de que todos los demás hubieran entrado, echó una última mirada a Chan y luego se deslizó hacia abajo también. Dentro de la tubería, todo estaba muy oscuro, con una pendiente pronunciada, con paredes resbaladizas y viscosas que emitían un hedor indescriptible. Se deslizaron hacia abajo, ganando velocidad, y los gritos de Lockhart resonaron particularmente estridentes en la tubería. Esto no era una aventura. Era prácticamente una caída libre por una alcantarilla. Ron maldijo para sus adentros. Después de una cantidad desconocida de tiempo, un tenue destello de luz apareció frente a nosotros, y de repente se abrió. Golpe. 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 Varias personas cayeron una tras otra sobre un montón de cosas blandas, húmedas y con un fuerte olor a podrido. Parecía ser una mezcla de huesos de animales y materia en comparación. Ron casi vomitó su cena. Harry se puso de pie con dificultad, alzando su varita luminosa. Parecían estar en un enorme túnel subterráneo, con las paredes húmedas a su alrededor y el suelo cubierto de esqueletos de varios animales pequeños. El túnel se extendía hacia adelante y hacia atrás, desapareciendo en la profunda oscuridad. Lockhart estaba desplomado sobre la pila de inmundicia, con el rostro ceniciento, su túnica azul pavo real manchada y con arcadas. Rin, Xian y Lan se levantaron rápidamente, ayudándose mutuamente, observando atentamente sus alrededores, con sus varitas firmemente agarradas. ¿Hacia dónde vamos ahora? Preguntó Ron, tapándose la nariz. Harry entrecerró los ojos y escuchó atentamente. Un sonido crujiente llegó desde lejos, como si algo enorme se moviera, raspando el suelo en la distancia. Por ahí señaló Harry en una dirección, manteniendo la voz baja y dentro de la sala de los menesteres. Kaito estaba practicando con shuriken contra un objetivo. Cada uno silbó con fuerza en el aire y se incrustó profundamente en el centro del blanco. Esa vieja abeja molesta y aún no es el momento oportuno y Potter y Salvador y sacrificio necesario y estos pensamientos se arremolinaban en su mente, impulsando sus movimientos a ser aún más rápidos y despiadados. De repente, la pared se abrió silenciosamente. Dumbledore estaba en la puerta. Esta vez no entró lentamente, sino que simplemente se quedó allí, con la mirada aguda como la de un águila detrás de sus gafas de media luna. Kaito, su voz había perdido su calma habitual y tenía una urgencia innegable. Han entrado. Los movimientos de Kaito se detuvieron abruptamente. Un shuriken a punto de ser lanzado estaba sostenido firmemente entre sus dedos. Se giró lentamente y miró a Dumbledore con el rostro carente de expresión. Su Mangekyō Sharingan se iluminó instantáneamente, girando lentamente y una luz misteriosa parpadeó en la habitación oscura. Y entonces. Su voz era terriblemente tranquila. La fuerza vital de Ginny Weasley se está agotando rápidamente, dijo Dumbledore rápidamente. Tom Riddle está usando su vida para materializarse por completo. Harry y los demás se han topado con un pequeño problema. Los labios de Kaito se curvaron en una mueca de desprecio, un arco de desdén se expandió por su rostro. ¿Ah, sí? El gran Salvador no puede con un pequeño problema. ¿Necesitas esta cuchilla de repuesto? Tu poder es parte del plan, quizás una parte crucial, Dumbledore, no lo empresarial. Asegúrate de que ese fragmento de alma no pueda escapar. Esto es lo más importante.
Ubicación, pronunció dos palabras Kaito. Segundo piso, baño de chicas, entrada a la cámara de los secretos, respondió Dumbledore concisamente. Ya sabes qué hacer. Kaito no perdió más palabras. Arrojó el shuriken a un lado y salió. Cuando pasó junto a Dumbledore, se detuvo, giró la cabeza y el Mangekyou Sharingan giratorio reflejó fríamente la figura del viejo director. Recuerda tus palabras, Dumbledore. Esto es para eliminar completamente la amenaza. El sarcasmo en su tono era difícil de disipar. Dicho esto, ya no se demoró más, su figura, como un fantasma, salió de la sala de los menesteres y desapareció rápidamente al final del oscuro pasillo. Dumbledore se quedó allí, mirando la puerta vacía, en silencio por un momento, luego finalmente dejó escapar un suave suspiro. Buena suerte, niña. Y en una sombra en algún lugar del castillo, una figura corpulenta observaba la imagen residual de Uchiha Kaito atravesando el pasillo, dirigiéndose directamente al baño, con una sonrisa triunfante y maliciosa en su rostro. En efecto, ya han salido todos y el espectáculo acaba de empezar. Se fundió silenciosamente en la oscuridad más profunda, sus movimientos eran desconocidos para todos. 99 Capítulo 99. Es realmente complicado. El hedor en el túnel era aún más fuerte que antes. Ron se acuclilló en el suelo, frotándose frenéticamente el barro de los zapatos, con el rostro arrugado por el asco. ¿Qué clase de infierno es este? Siento como si estuviera cubierto de olor a carne podrida. 10 baños no servirían de nada. Harry levantó su varita luminosa, y la luz se extendió por las paredes circundantes. Un musgo viscoso se adhería a las piedras húmedas, y los huesos de animales se amontonaban en el suelo, crujiendo bajo los pies. El profesor Lockhart seguía despatarrado en el montón de huesos, con su túnica azul pavo real manchada de mugre. Vomitó y murmuró: mis túnicas, las tejieron los elfos, ojalá no hubiera venido. Changio frunció el ceño, usando la punta de su varita para pinchar un hueso, sus ojos escaneando las profundidades del túnel. Deja de tonterías. El aura aquí está mal. Es más repugnante que una guarida de hombres lobo en el bosque prohibido. Lan sacó un pañuelo del bolsillo y se tapó la nariz con la voz apagada. Ese sonido de ahora parecía más cercano. ¿Lo oíste? Como si algo se arrastrara. Apenas había hablado cuando se escuchó un sonido de arrastre desde el final del túnel, cada vez más fuerte y acompañado por la vibración de un objeto pesado arrastrándose por el suelo. A Harry se le encogió el corazón. Apretó la varita con fuerza, indicándoles a todos que se retiraran. Cuidado, que ya viene. En ese momento, el profesor Lockhart, sin que nadie lo notara, se movió de repente. Observó que la atención de Harry y Ron estaba puesta en el otro extremo del túnel, y sigilosamente tomó la varita de Ron que colgaba de su cinturón. Pero no sabía que la varita rota, una vez reparada con magia, nunca había sido muy confiable. El profesor Lockhart estaba calculando. Mientras lanzara un encantamiento de memoria para borrar los recuerdos de estos niños, podría escaparse. Luego inventaría una historia sobre aventurarse solo en el peligro y repeler al monstruo, y volvería a aparecer en el profeta. Agarró la varita torcida y, mientras nadie miraba, rápidamente la apuntó hacia Harry y Ron, murmurando el encantamiento en voz baja. Obliviate. Pero cuando el hechizo salió de sus labios, una bocanada de humo negro surgió de la punta de la varita, seguida inmediatamente por un rebote de poder que se estrelló contra la cabeza del profesor Lockhart. Sus ojos se abrieron instantáneamente, su boca se abrió lo suficiente como para que cupiera un huevo y su cuerpo se balanceó antes de colapsar con un ruido sordo en la pila de huesos, completamente inmóvil. Ron se dio la vuelta y saltó del susto. ¿Profesor Lockhart? ¿Qué le pasó? Harry corrió rápidamente, comprobó la respiración del profesor Lockhart y exhaló un suspiro de alivio. Está vivo. Parece que su propio hechizo lo dejó inconsciente. Cham se acercó y pateó la pierna del profesor Lockhart, con un tono burlón. Es un inútil, como era de esperar. Ni siquiera puede manejar una varita. Sabía que solo causaría problemas. Deberíamos haberlo dejado aquí antes. Ahora no es el momento. La voz de Lin se tensó de repente. Señaló el final del túnel. Está aquí. Todos se giraron a mirar. En la oscuridad, un par de ojos de color amarillo dorado se iluminaron, acercándose cada vez más. Inmediatamente después, una serpiente gigantesca se deslizó fuera de las sombras. Sus escalas reflejaban la luz como hierro negro, su cuerpo era lo suficientemente grueso como para enrollarse alrededor de un árbol grande, su lengua bífida silbaba y su veneno goteaba sobre el suelo, corroyendo pequeños agujeros en las piedras. Una serpiente tan enorme.
La voz de Ron tembló de miedo mientras retrocedía varios pasos, casi pisando la mano del profesor Lockhart. Harry miró fijamente los ojos carmesí y de repente comprendió las palabras de la serpiente. Una voz maliciosa que taladró directamente su mente. Otro humano que ha invadido mi territorio, esta vez, trituraré tus huesos hasta convertirlos en polvo. Era Parcel. A Harry se le encogió el corazón. Sabía que era el monstruo de la Cámara de los Secretos, pero no esperaba que fuera tan enorme. Expelliarmus. Harry inmediatamente levantó su varita y gritó a la cabeza del basilisco. Una luz roja salió disparada, golpeando las escamas del basilisco, pero solo brilló un poco, sin dejar marca. El basilisco siseó con desprecio y agitó la cola. Harry rápidamente empujó a Ron para esquivarlo, y la cola golpeó contra el muro de piedra, creando un estruendo al estrellarse piedras por todas partes. Aturdir. Gritó también Ron, pero su varita solo arrojó un chorro de chispas, sin siquiera tocar el costado del basilisco. Lo peor fue que la varita crujió y emitió un olor a quemado. Mar maldita. Esta varita rota ni siquiera puede atravesar las escalas de una serpiente. Ron, furioso, empujó su varita al suelo y la recogió rápidamente. Era su única varita. El basilisco atacó de nuevo, abriendo su enorme boca para revelar colmillos afilados y abalanzándose hacia Harry. Harry casi podía oler el olor nauseabundo de su boca, su corazón latía con fuerza de miedo. Lim suspiró y le recordó con calma a Harry. Las varitas son inútiles, necesitamos usar otro método. Apenas había hablado, Chan ya se había movido. Sacó varios shurikens de su bolsa de herramientas ninja, chasqueó los dedos y los shurikens, silbando en el aire, volaron directamente hacia la zona bajo los ojos del basilisco, donde las escamas parecían más delgadas que en otras partes. Con unos golpes sordos, los shurikens se incrustaron en la piel del basilisco. Este gritó de dolor, echando la cabeza hacia atrás con un siseo ensordecedor, y piedras cayeron del techo del túnel. Bien hecho. Ron no pudo evitar gritar, luego rápidamente se tapó la boca. Tenía miedo de atraer la atención del basilisco. Los movimientos de Lan también fueron rápidos. Se impulsó, saltando como un gato, pisó el muro de piedra adyacente y aprovechó el impulso para lanzarse hacia la mandíbula inferior del basilisco. Apretó el puño y lo golpeó con fuerza contra la barbilla del basilisco. El basilisco retrocedió de dolor, sacudiendo violentamente su cabeza, tratando de desalojar a Lan. Lan reaccionó extremadamente rápido, extendiendo la mano para agarrar las escalas del cuello del basilisco, dándose la vuelta y aterrizando de manera constante en el suelo, también pateando una piedra que casi golpea a Harry. Cuidado con su veneno. Gritó Lin, levantando su varita. Al observar la punta afilada unida a la punta de la varita, estaba claro que tenía la intención de usarla como un kunai. Inmediatamente después, rápidamente formó señales con las manos. Aunque Harry no entendía los movimientos, podía sentir el suelo a su alrededor vibrando. Liberación de viento. Muro de viento. Lim rugió en voz baja, y un muro de viento invisible apareció de la nada, bloqueando perfectamente el veneno rociado por el basilisco. El veneno aterrizó en el muro de viento, chisporroteando y emitiendo humo blanco. Harry quedó estupefacto. Nunca había visto tanta magia antes. Sin encantamientos, solo unos cuantos gestos con las manos y se podría crear un muro. ¿Los Uchiha eran magos o algo más? Chan notó la expresión de Harry y puso los ojos en blanco internamente. El conocimiento de este salvador es demasiado superficial, no es de extrañar que solo confíe en la fuerza bruta con su varita. El basilisco, enfurecido por estos ataques, dejó de atacar a Harry y Ron y, en su lugar, cargó contra los tres miembros Uchiha. Su cola azotó como un látigo a Lin, quien lo esquivó rápidamente. La cola se estrelló contra un muro de tierra, que se desmoronó al instante. Lan voló en círculos tras el basilisco, intentando atacar su punto vulnerable, pero este reaccionó rápidamente, moviendo la cola hacia atrás. Lan tuvo que saltar para esquivarlo, tambaleándose ligeramente al aterrizar. Sus escamas son demasiado duras, los shurikens solo causan heridas leves. Gritó Chan, lanzando más shurikens. Necesitamos encontrar un punto más blando, los ojos. Ataca sus ojos. Harry finalmente se dio cuenta de que los ojos del basilisco eran su punto débil. Inmediatamente levantó su varita, apuntando a uno de los ojos del basilisco. Lumos. Un potente rayo de luz se dirige hacia los ojos del basilisco. Este cerró los ojos instintivamente y sus movimientos se ralentizaron medio segundo. Ahora. Gritó Lin, haciendo señas con las manos de nuevo, liberación relámpago. Corre tierra.
Muchos arcos eléctricos se estallaron repentinamente desde el suelo y golpearon hacia el abdomen del basilisco. El basilisco no tuvo tiempo de esquivarlo. El rayo le impactó el abdomen y, aunque no logró penetrar las escalas, se retorció de dolor. Lan aprovechó la oportunidad para saltar sobre la espalda del basilisco, sacando un cuchillo corto de su bolsillo y clavándolo en el ojo del basilisco. Pero el basilisco abrió de repente los ojos, y sus globos oculares amarillos se dirigieron hacia Lan. Lan sintió una oleada de mareo y sus movimientos se ralentizaron. ¿La enfermedad ancestral del ojo rojo de los Uchiha fue en realidad derrotada por una bestia? No lo mires a los ojos. Gritó Harry rápidamente. Recordó que Dumbledore había mencionado que los ojos del basilisco podían matar, y mirarlos significaba la muerte. Lan de repente volvió a la realidad, bajó rápidamente la cabeza y saltó del lomo del basilisco, casi siendo arrastrada por su cola. Gracias por avisarme. Lan secó el sudor frío de la frente. Los ojos de este monstruo son demasiado siniestros. Casi caigo en su trampa. Maldita sea, ¿por qué no mencionaste información tan importante antes? Chan miró fijamente a Harry, viendo a su amado casi morir por falta de información. El basilisco enderezó su cuerpo nuevamente, claramente impaciente. Su cuerpo se enroscó y su cola golpeó el suelo, como si estuviera reuniendo fuerza. Esto no funciona, no podemos alcanzar sus puntos vitales. Ron pateó el suelo con frustración. El profesor Lockhart sigue inconsciente, ninguno de nosotros puede derrotar a esta cosa. Changio frunció el ceño, calculando mentalmente. Su chakra era suficiente para sostener algunos ninjutsu más, pero la defensa del basilisco era demasiado fuerte. A menos que pudiera atacar directamente sus ojos, sería inútil. Pero ahora estaba extremadamente vigilante y no daba ninguna oportunidad. Lin miró a Harry y le preguntó: ¿puedes hablarle Parcel otra vez? ¿Podrías ganar algo de tiempo? Harry hizo una pausa y luego afirmó: lo intentaré. Respiró hondo y le habló al basilisco, con la voz ronca. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te hizo atacar a los estudiantes? El basilisco se detuvo al oír el Parcel. Miró a Harry y siseó. ¿Puedes entender mis palabras? ¿Eres de la raza del heredero? No, tu aura está mal. Su atención se dirigió temporalmente a Harry y su cuerpo se relajó. Ahora. Chan aprovechó la oportunidad, sacó una bomba de humo de su bolsillo y la arrojó al suelo. Inmediatamente, una nube de humo obstruyó la visión del basilisco. Lan, lado izquierdo. Gritó Lin. Lan corrió inmediatamente hacia el lado izquierdo del basilisco, con su cuchillo corto apuntando a su ojo. Chan giró desde la derecha y los shurikens salieron volando nuevamente. Pero justo en ese momento, un ruido sordo vino de repente desde la entrada del túnel, seguido por lo que sonó como un objeto pesado cayendo. Todos se quedaron paralizados. Allí estaba Chan. Chan seguía vigilando arriba, así que ¿por qué se oía tanto ruido? El corazón de Lin se hundió. Oh, no, Chan está en problemas. En el baño, Chan se apoyó contra la pared junto a la puerta, mirando de vez en cuando su reloj. Habían pasado más de 40 minutos y aún no se veía movimiento dentro. Su ansiedad aumentaba cada vez más. ¿Por qué Lin y los demás no han salido todavía? ¿Se han metido en problemas? Chan murmuró, con la mano en su bolsa de herramientas ninja, preguntándose si debía entrar y comprobarlo. En ese momento, una figura oscura surgió repentinamente de las sombras del pasillo, moviéndose tan rápido como el viento. Chan reaccionó rápidamente, poniéndose inmediatamente en guardia, agarrando su kunai. ¿Quién? La figura oscura no respondió, sino que levantó directamente su varita y le gritó a Chan. Petrificius totalus. Un hechizo se disparó. Chan lo bloqueó con su kunai, impactando la pared y dejando un pequeño agujero. ¿Quién eres? La figura oscura estaba cubierta de tela, Chan no podía ver su verdadero rostro. La figura oscura se burló y volvió a levantar su varita. No esperaba que fueras tan bueno esquivando. ¿Pero crees que puedes detenerme? ¿Qué quieres? Preguntó Chan, corriendo hacia la figura oscura. Sabía que no era bueno con la varita, así que optó por el taijutsu. La figura oscura aparentemente no esperaba que Chan atacara proactivamente, e hizo una pausa, luego lanzó un hechizo. Aturdir. Chan se agachó y, al mismo tiempo, tocó el abdomen de la figura oscura. Esta retrocedió rápidamente, esquivando el golpe, pero fue medio segundo más lento. Chan, confiando en su ágil taijutsu, esquivó los hechizos de la figura oscura una y otra vez, contraatacando ocasionalmente. Los hechizos de la figura oscura eran precisos, pero la velocidad de Chan era demasiado grande y no pudo ser sometida por un tiempo.
Eres bastante problemático, jadeó la figura oscura, con una mirada cada vez más siniestra. ¿Pero crees que solo tengo esta habilidad? De repente, arrojó un objeto al suelo. El objeto emitió inmediatamente una densa humareda al caer. Chan instintivamente se cubrió la nariz y su visión se oscureció. Oh, no, en ese momento, la figura oscura salió corriendo del espeso humo, con su varita apuntando a la espalda de Chan, y cantó ferozmente. Aturdir. Chan oyó el sonido, pero era demasiado tarde para esquivarlo. La luz verde le impactó en la espalda, sintió un dolor agudo, se le nubló la vista y cayó al suelo. La figura oscura se acercó a Chan, pateó su cuerpo, confirmó que estaba inconsciente y luego escupió. Realmente era problemático, parece que llegué primero. 100 capítulo 100 Rata muerta. Cuando Uchiha Kaito entró corriendo al baño, el hedor de la tubería aún persistía en su nariz. Su mirada recorrió el lugar y se fijó de inmediato en la figura de Chen en la esquina. Chen estaba atado como un zonkzi con gruesas cuerdas de cáñamo, con los brazos a los costados, incapaz de moverse. Tenía la cabeza torcida, un bulto azul violáceo le cubría la frente y su rostro estaba pálido como el papel mojado. La entrada de la tubería aún estaba oscura y abierta, con un viento que soplaba, trayendo un frío húmedo. Claramente, Chen había sido emboscado mientras custodiaba la tubería. Uchiha Kaito no perdió ni un segundo y se agachó rápidamente junto a Chen. Al tocar el hombro frío de Chen con sus dedos, su Mangekyou Sharingan izquierdo empezó a girar. Patrones rojos y negros surgieron en el blanco de sus ojos, y una tenue luz dorada se filtró desde su pupila, envolviendo suavemente el cuerpo de Chen. Rastrear el tiempo. No hubo ningún gran gesto, solo un mero suspiro. El bulto en el frente de Chen desapareció visiblemente y sus párpados, previamente caídos, se agitaron y luego se abrieron de golpe. ¿Uchiha Kaito? Chen vio el rostro de Uchiha Kaito en cuanto abrió los ojos. Quedó atónito 2 segundos, luego luchó por levantarse. ¿Cómo llegaste aquí? Había una sombra hace un momento, no te muevas todavía. Uchiha Kaito extendió la mano y lo sujetó. Sus dedos engancharon la cuerda de cáñamo y tiraron, y la gruesa cuerda se partió en dos como fideos rotos. Explícame con claridad, ¿qué clase de sombra? Un ligero escozor en el rabillo del ojo, aunque una corriente cálida permanecía en su cuenca. Gracias a la pura bendición del unicornio. Chen se frotó los brazos enrojecidos, con voz apremiante y furiosa. Estaba enmascarado. Llevaba una túnica negra. Increíblemente rápido. Luché contra él 2 veces, me lanzó algo humeante y lo esquivé, así que no pude ver con claridad. Luego me dieron en la espalda y me desmayé. Los dedos de Uchiha Kaito presionaron la espalda de Chen, sus dedos sintieron una leve fluctuación de magia residual. Era el rastro de un estupefi, aplicado con una fuerza considerable, pero no con intención letal. ¿Lo dejó vivo a propósito? ¿O temía que la muerte de Chen lo hiciera salir de inmediato? Uchiha Kaito se burló para sus adentros. El viejo abeja había calculado con precisión, sabiendo que Harry y su grupo causarían problemas, y lo llamó para que apagara el fuego, pero no había tenido en cuenta a alguien que se movía afuera. Este conflicto interno en Hogwarts fue más problemático que el basilisco en la Cámara de los Secretos. ¿A dónde se fue esa sombra? Uchiha Kaito se levantó y miró la abertura de la tubería. Un leve temblor provenía del interior, como si algo golpeara la pared. No lo sé. No lo vi irse antes de desmayarme. Chen se dio cuenta de repente, agarrando el brazo de Uchiha Kaito. La hermana Lin y los demás siguen ahí abajo. ¿Es posible que esa sombra también haya caído? Lo sabremos si bajamos a ver. Uchiha Kaito se agachó, metiendo primero una pierna en la tubería. La superficie resbaladiza le enfrió el pantalón. Miró a Chen. Sígueme, ten cuidado donde pisas. Chen ascendió rápidamente y también subió. La oscuridad de la tubería los envolvió a ambos, haciéndose cada vez más profunda, y los temblores se acercaban, las vibraciones en el túnel habían aflojado las piedras. Lin se apoyó contra el muro de piedra, con la mano presionada contra el pecho, respirando con dificultad. Su chakra estaba casi agotado. Acababa de usar un lanzamiento relámpago. Carrera tierra, cegando el ojo más amenazante del basilisco, pero su cola había dejado su brazo todavía entumecido por el impacto. El basilisco se movía violentamente hacia adelante. Cegado, agitaba la cola como un loco, golpeando las paredes del túnel con un ruido de bang, bang, y trozos de piedra caían a cántaros. Harry y Ron se escondieron tras un montón de huesos. La varita de Ron colgaba flácida en su mano. El barro que la cubría se había secado formando grumos. Encorvó el cuello y dijo en voz muy baja.
¿Por qué no se cansa esta cosa todavía? Si seguimos así, nos aplastarán a todos. Apenas había hablado cuando una piedra del tamaño de un puño se estrelló junto a él, rompiéndose en varios pedazos. Ron, sobresaltado, rápidamente hundió la cabeza aún más. Xian estaba de pie junto a Lin, con solo 2 shurikens en la mano. Observaba el cuerpo retorciéndose del basilisco, con el ceño tan fruncido que podría atrapar una mosca. Ahora está ciego, depende completamente del oído y el olfato. Mientras no hagamos ruido. No hables. Lan lo jaló de repente. Una piedra del tamaño de una palangana se desplomó con un vago donde Xian había estado, rompiéndose en varios pedazos. Puede oír. Justo ahora, mi respiración era un poco fuerte, y su cola pasó por encima. Lin respiró hondo, se limpió el polvo de la cara y su mirada se endureció. No podemos prolongar esto más. Mi chakra no durará mucho más. Necesitamos acabar con esto por completo. Retrocedió 2 pasos, formando rápidamente señales con las manos. Era un elemento fuego, que consumía más chakra. El chakra se concentró en un tenue resplandor naranja que le subía por la garganta. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una bola de fuego surgió de su boca, creciendo cada vez más mientras volaba hacia la cabeza del basilisco. Aunque el basilisco estaba ciego, podía sentir el calor y giró violentamente su cuerpo hacia un lado, pero las llamas aún rozaban sus ojos. Chisporrotear, las llamas tocaron los ojos del basilisco y se encendieron de inmediato. El basilisco produjo un sonido aún más fuerte, su cuerpo se retorció con más violencia y su cola impactó directamente contra el techo del túnel, haciendo que una gran sección de piedras se desplomara. Funcionó. Gritó Ron sin poder evitarlo. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Harry lo jaló hacia atrás. No celebres demasiado pronto. La voz de Harry temblaba un poco, no por miedo, sino porque oyó otro sonido. El sonido de aplausos. Aplausos, 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 lento y deliberado, como si se espantaran moscas, haciendo latir el corazón con fuerza. No está mal, dijo una voz de hombre, un poco áspera y teñida de sarcasmo, para cegar al basilisco. Uchiha, realmente tienes cierta habilidad. La sombra emergió de la oscuridad, alta, vestida con una túnica tal como Chen la había descrito. Una tela negra le cubría el rostro, revelando solo un par de ojos, y la varita que sostenía en la mano giraba entre sus dedos como si estuviera haciendo malabarismos. Lin inmediatamente agarró su varita, y justo cuando estaba a punto de hacer una señal con la mano, vio que la sombra levantaba la mano y le gritaba. Impedimenta. Un muro invisible se estrelló contra ella de repente. Lin no pudo esquivarlo y retrocedió varios pasos, golpeándose la espalda contra el muro de piedra, haciéndola gemir de dolor. Hermana Lin. Lan intentó correr, pero Xian la detuvo. No seas impulsivo, dijo Xian en voz muy baja. Su Sharingan se había activado sin que se diera cuenta, con patrones rojos y negros arremolinándose en sus ojos. La velocidad de sus hechizos es mayor que antes, y su poder es mayor. Podría ser incluso más difícil tratar con él que con Uchiha Kaito. La sombra oyó esto y se rió, con su voz llena de triunfo. Tienes cierta perspicacia. Sin embargo, tu chakra especial ya no está en abundancia, ¿verdad? Esa bola de fuego de hace un momento debió consumir bastante, ¿no? Mientras hablaba, avanzó, apuntando con su varita a Harry. ¿Y este, el Salvador? ¿Qué clase de habilidad es esa para esconderse tras un montón de huesos? Realmente deshonras tu título. Harry levantó su varita, a punto de decir Expelliarmus, cuando vio que la varita de las sombras movía. Una luz roja salió disparada, rozándole la oreja y golpeando los huesos que tenía detrás, que crujieron hasta convertirse en polvo. ¡Qué reflejos tan rápidos! La sombra arqueó una ceja y luego se volvió hacia Lan. ¿No saltaste muy bien hace un momento? Salta de nuevo, a ver si puedes esquivar mi hechizo. Lan apretó los dientes y de repente corrió hacia un lado, tratando de esconderse tras la sombra. Pero esta parecía tener ojos en la nuca, girándose bruscamente y apuntando con su varita a su pierna. Locomotor Mortis. La pierna de Lan quedó repentinamente inmóvil y casi cayó al suelo. Por suerte, Xian lanzó un shuriken, obligando a la sombra a levantar la mano para bloquearlo. Lan aprovechó la oportunidad para romper el hechizo y regresó tambaleándose al lado de Lin. Esto no está funcionando, Lin susurró, formando secretamente una señal con la mano. Lo distraeré, Xian usará el elemento viento para interferir y Lan encontrará una oportunidad para abrir su máscara. Verá quién es esta rata muerta y luego actuará. Xian y Lan asintieron. Lin respiró profundamente y rápidamente formó señales con las manos. Liberación de rayo.
Corre tierra.